¿Qué pasaría si te dijera que tu mirada puede alterar la realidad misma? Que cada vez que observas algo, no solo eres un testigo del universo, sino que participas activamente en su creación. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la existencia, la conciencia y tu lugar en el cosmos. Porque al final de esta exploración descubrirás una verdad tan asombrosa que cambiará para siempre tu percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. Si estás listo para abrir tu mente a los misterios más profundos del universo, únete a nuestra comunidad en el Observador Cuántico, donde juntos exploramos los secretos que la ciencia cuántica puede revelarnos. Imagina por un momento que estás frente al espejo del baño esta mañana. Te miras, te reconoces, quizás ajustas tu cabello o examinas tu rostro. Es una escena tan cotidiana, tan prosaica, que nunca te detienes a pensar en el profundo misterio que se esconde detrás de este simple acto. Pero permíteme hacerte una pregunta que podría cambiar para siempre tu comprensión de la realidad. ¿Qué pasaría si este sencillo acto de observarte en el espejo fuera en realidad el acto más poderoso del universo? ¿Y si te dijera que cada vez que diriges tu mirada hacia algo, no solo estás viendo el mundo, sino que estás participando activamente en su creación? Que tu mera presencia como observador tiene el poder de transformar la realidad misma, reduciendo infinitas posibilidades a una verdad tangible. Esto no es filosofía abstracta ni especulaciones místicas. Es el latido del corazón de la mecánica cuántica, el campo más revolucionario y alucinante de la física moderna. Y tú, querido explorador de los misterios cósmicos, estás a punto de descubrir que eres mucho más que un simple espectador en este teatro cósmico. Eres el director, el actor principal y, paradójicamente, la obra misma. Durante siglos hemos vivido en la cómoda ilusión de que el universo existe independientemente de nosotros, que las estrellas brillan, los planetas giran y los átomos vibran sin importar si los vemos o no. La física clásica nos enseñaba que éramos observadores externos de una realidad objetiva, sólida e inmutable. Como espectadores en un gran teatro cósmico, nos sentamos en nuestros asientos mientras el espectáculo del universo se desarrolla ante nosotros, sin prestar atención a nuestra presencia. Pero entonces llegó la mecánica cuántica, como un terremoto intelectual que sacudió los cimientos de nuestra comprensión, y con ella vino un descubrimiento tan sorprendente, tan revolucionario, que incluso hoy, más de un siglo después, todavía intentamos asimilar todas sus implicaciones. El descubrimiento es este: el acto de observar cambia lo observado. Sí, lo has oído bien. En el reino cuántico, que es la base de toda la realidad que conoces, no existe tal cosa como un observador pasivo. Tu mirada, tu atención, el simple acto de ser consciente de algo, tiene la capacidad de alterar la naturaleza fundamental de lo que observas. Piensa en ello de esta manera. Imagina que el universo es una moneda cósmica, girando eternamente en el aire. Mientras nadie la mira, esta moneda existe en un estado imposible para nuestra mente clásica. Es águila y cruz al mismo tiempo. No águila o cruz, sino águila y cruz simultáneamente. Existe en lo que los físicos llaman superposición, un estado en el que todas las posibilidades coexisten en perfecta armonía cuántica. Pero en el momento en que diriges tu mirada hacia esa moneda, ocurre algo mágico y misterioso. La superposición se colapsa. La moneda decide ser águila o cruz. El universo elige una realidad específica entre todas las infinitas posibilidades. Y esa elección está íntimamente ligada al hecho de que tú, como observador consciente, has dirigido tu atención hacia ella. ¿Te das cuenta de la magnitud asombrosa de este descubrimiento? No eres solo un espectador del cosmos. Eres un participante activo en la creación continua de la realidad. Cada vez que observas algo, cada vez que prestas atención, cada vez que enfocas tu conciencia, estás colaborando con el universo en el acto más fundamental de todos: decidir qué es real. Pero aquí es donde la historia se pone realmente impactante. Los experimentos cuánticos han probado algo aún más sorprendente. No es solo el acto físico de observar lo que causa este efecto. Es la conciencia misma. Es el hecho de que hay alguien consciente prestando atención. Detente un instante y deja que esta idea penetre profundamente en tu mente. El universo, en su nivel más fundamental, parece estar estructurado de tal manera que requiere conciencia para manifestarse por completo. Sin observadores conscientes, el cosmos existiría en un estado de pura potencialidad, como una sinfonía que nadie escucha, como una obra de arte que nadie contempla. Pero ¿qué significa esto realmente para ti? Para tu vida, para tu comprensión de quién eres. Significa que estás conectado con la estructura misma de la realidad de una forma que va mucho más allá de lo que la ciencia clásica jamás soñó. Significa que tu conciencia no es solo un producto accidental de la evolución, no un subproducto insignificante de procesos químicos en tu cerebro.
Tu conciencia podría ser, en cambio, uno de los aspectos más fundamentales del universo mismo, una propiedad tan básica como la masa, la energía o el espacio-tiempo, una característica sin la cual el cosmos simplemente no podría funcionar en plenitud. Piensa en las consecuencias extraordinarias de esto. Cada pensamiento tuyo, cada momento de atención, cada instante de conciencia que experimentas participa en el proceso continuo de creación cósmica. No eres solo un producto del universo, eres uno de sus coautores más íntimos. Y aquí la historia se vuelve aún más fascinante, porque si la conciencia juega un papel tan fundamental en la naturaleza de la realidad, surge la pregunta inevitable: ¿dónde termina el observador y comienza lo observado? ¿Dónde está la línea que separa tu conciencia del cosmos que observas? La respuesta cuántica es tan hermosa como inquietante. No hay frontera, no hay separación real entre tú y el universo que te rodea. Eres una parte integral de un sistema cósmico interconectado, donde el observador y lo observado son diferentes aspectos de la misma realidad fundamental. Esto significa que cuando miras las estrellas en una noche clara, no estás solo viendo objetos distantes. Estás participando en un baile cósmico de conciencia y realidad. Las estrellas te ven a ti tanto como tú las ves a ellas. Hay una reciprocidad profunda, un intercambio misterioso de información y conciencia que conecta tu mente con cada rincón del cosmos. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que eres? No eres un accidente cósmico perdido en un universo indiferente. Eres una expresión consciente del cosmos mismo, la forma en que el universo se conoce, se observa, se experimenta a sí mismo. Cada vez que abres los ojos por la mañana, cada vez que diriges tu atención hacia algún aspecto de la realidad, participas en el misterio más profundo de la existencia. Te conviertes en el canal a través del cual el universo se da cuenta de sí mismo. Y esto es solo la punta del iceberg de los misterios que exploraremos juntos. Porque si la simple observación puede cambiar la realidad, ¿qué otras capacidades ocultas tiene tu conciencia? ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo enigmático y qué significa para el futuro de la humanidad y nuestra comprensión de la existencia misma? Te invito a unirte a esta exploración extraordinaria, a formar parte de nuestra comunidad en el Observador Cuántico, donde juntos desvelaremos los secretos más profundos del cosmos. Porque el viaje que iniciamos no es solo un viaje hacia el conocimiento, es un viaje hacia el autoconocimiento más profundo. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad, la conciencia y tu lugar en este universo cuántico misterioso y maravilloso. Porque lo que descubriremos juntos cambiará para siempre tu percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. El misterio del observador silencioso es solo el comienzo. Y tú, querido explorador cósmico, eres tanto el misterio como quien lo desentraña. Capítulo 2. El baile fantasmal de las partículas. ¿Alguna vez has intentado atrapar una mariposa en un jardín de verano? Observas su vuelo impredecible y hermoso. En un momento está posada en una rosa roja, al siguiente revolotea cerca del jazmín y un instante después parece estar en varios lugares a la vez antes de desaparecer por completo de tu vista. Ahora imagina que esta mariposa no es solo una metáfora poética, sino la descripción más precisa de cómo se comportan las partículas fundamentales de las que está hecho todo tu cuerpo, todo tu mundo, todo tu universo. Bienvenido al Lima 800, reino más extraño y misterioso que la mente humana haya descubierto jamás. El mundo cuántico, donde las partículas no solo pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, sino que deben estar en varios lugares al mismo tiempo para que la realidad funcione como la conocemos. Prepárate para un viaje que desafiará cada célula de tu lógica cotidiana, porque estás a punto de descubrir que el universo, en su base, es mucho más extraño, mágico e imposible de lo que tu mente puede imaginar. Toda tu vida has vivido en un mundo que parece sólido, predecible, lógico. Una pelota está aquí o allá, pero nunca en ambos lugares al mismo tiempo. Una moneda es cara o cruz, pero nunca ambas a la vez. Tu auto está estacionado en el garaje o en la calle, pero definitivamente no en ambos sitios simultáneamente. Esa es la realidad del mundo macroscópico, el mundo que tus sentidos perciben y tu mente clásica entiende. Pero cuando los científicos dirigieron sus instrumentos más sofisticados hacia los componentes más pequeños de la materia, cuando exploraron el reino de los átomos, electrones, fotones y partículas subatómicas, descubrieron algo que destruyó por completo su comprensión de lo que significa existir. Descubrieron que las partículas fundamentales no obedecen las reglas del sentido común. No existen en un lugar definido con propiedades definidas. En cambio, existen en lo que los físicos llaman superposición cuántica, un estado fantasmal en el que una partícula puede literalmente estar en varios lugares al mismo tiempo, moviéndose en varias direcciones al mismo tiempo, poseyendo varias propiedades contradictorias en el mismo instante. ¿Te parece imposible? Por supuesto.
Tu mente evolucionó para navegar en un mundo donde los objetos tienen posiciones definidas y propiedades concretas. Pero el universo cuántico opera bajo reglas completamente diferentes, tan extrañas que incluso Albert Einstein, uno de los genios más grandes de la historia, se negó a admitir aceptarlas por completo, proclamando que Dios no juega a los dados con el universo. Pero resultó que Einstein estaba equivocado. No solo Dios juega a los dados con el universo, sino que esos dados están manipulados de la manera más hermosa y misteriosa imaginable. Imagina lo siguiente: tienes un electrón, una de las partículas más fundamentales de la naturaleza. En el mundo clásico esperarías que este electrón tenga una posición definida, una velocidad definida, un momento angular definido. Pero en el mundo cuántico, antes de que lo observes, este electrón existe en una superposición de todas las posiciones posibles, todas las velocidades posibles, todos los estados posibles al mismo tiempo. Es como si el electrón fuera un bailarín cósmico, ejecutando un baile imposible en el que cada movimiento de la coreografía se realiza simultáneamente. No se trata de que el electrón se mueva muy rápido de un lugar a otro. No es que oscile entre posiciones diferentes. Literalmente, físicamente, está en todos esos lugares al mismo tiempo. Imagina una moneda cuántica que no solo gira en el aire, sino que experimenta simultáneamente cada resultado posible de cada giro posible que podría hacer. Es cara, es cruz, es de lado, es todas las orientaciones posibles en un eterno baile de puras posibilidades. Pero ¿cómo es posible algo así? ¿Cómo puede algo existir en varios estados contradictorios al mismo tiempo? La respuesta nos lleva al núcleo de lo que significa ser real en el universo cuántico. En su nivel más fundamental, las partículas no son pequeñas bolas sólidas de billar como imaginábamos. Son algo mucho más misterioso. Son ondas de probabilidad. Imagina que cada partícula es como una onda en un océano cósmico invisible. Una onda que se extiende por todo el espacio y el tiempo, llevando consigo todas las posibilidades de lo que esa partícula podría ser, dónde podría estar, qué podría hacer. Esta onda de probabilidad es real, no es solo una herramienta matemática conveniente o una metáfora poética. Es la descripción más precisa de cómo existe la materia cuando nadie la observa. Y esta onda puede estar en varios lugares al mismo tiempo porque las ondas, por naturaleza, se propagan en el espacio. Pero aquí es donde lo asombroso se hace aún más increíble. Todas estas posibilidades cuánticas no son solo teóricas. No son especulaciones abstractas de físicos aburridos en laboratorios polvorientos. Son reales, y sus efectos se pueden medir, manipular y utilizar. Los científicos han logrado crear superposiciones cuánticas de partículas individuales, haciendo que literalmente existan en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Han creado estados cuánticos en los que una partícula gira en sentido horario y antihorario simultáneamente. Han demostrado que las partículas pueden tener varias energías diferentes al mismo tiempo, varios colores diferentes al mismo tiempo, varias identidades diferentes al mismo tiempo. Y aquí la historia se pone aún más sorprendente, porque estas superposiciones cuánticas no son solo curiosidades de laboratorio, son la base sobre la que funciona toda la tecnología moderna que das por sentada. El láser que lee la música en tu reproductor utiliza propiedades cuánticas. Los chips de silicio en tu teléfono inteligente dependen de efectos cuánticos para operar. Los LED que iluminan tu hogar usan superposiciones cuánticas para generar luz. La resonancia magnética que podría salvarte la vida en un hospital utiliza el comportamiento cuántico de los núcleos atómicos. Pero las implicaciones van mucho más allá de la tecnología. Si las partículas fundamentales de las que está hecho tu cuerpo, tu cerebro, tus pensamientos, existen en superposición cuántica, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de tu propia existencia? Piensa en ello de esta forma. Cada átomo en tu cuerpo contiene partículas en superposición cuántica. Cada molécula de la que estás compuesto está sujeta a efectos cuánticos. Cada proceso bioquímico que mantiene tu vida depende en última instancia del baile fantasmal de partículas que pueden estar en varios estados al mismo tiempo. Tú eres literalmente un ser cuántico, viviendo en un universo cuántico, una sinfonía viviente de superposiciones y posibilidades que de alguna manera se organiza en la experiencia coherente que llamas tu vida. Pero ¿cómo es posible que experimentes una realidad tan clara y sólida si estás compuesto de partículas que existen en varios estados contradictorios? ¿Por qué tu mundo cotidiano parece tan estable y predecible cuando se construye sobre las bases más inestables e impredecibles imaginables? Esta es una de las preguntas más profundas de la física moderna, y la respuesta nos lleva de vuelta al rol enigmático del observador que exploramos en el primer capítulo. Cuando trillones de partículas cuánticas se organizan en objetos macroscópicos como tu cuerpo, una mesa o una estrella, sus superposiciones individuales interactúan de manera tan compleja que en esencia colapsan en estados definidos.
Pero en los niveles más fundamentales, el baile fantasmal continúa. En cada momento, en cada átomo de tu ser, las partículas ejecutan esta coreografía imposible, existiendo simultáneamente en varios estados. Eres un ser clásico emergiendo de un sustrato cuántico, una melodía coherente surgiendo de una sinfonía de puras posibilidades. Y aquí la historia se vuelve verdaderamente mística. Porque si las partículas pueden existir en superposición, si pueden ser múltiples cosas contradictorias al mismo tiempo, ¿qué impide que realidades más grandes y complejas también existan en superposición? Es posible que tu propia vida, tu propia conciencia, tu propio futuro también existan en alguna superposición cuántica. Que todas las decisiones que podrías tomar, todos los caminos que podrías seguir, todas las versiones posibles de ti mismo coexistan simultáneamente en algún nivel más profundo de la realidad. Esto no es solo pensamiento especulativo, es la consecuencia lógica de vivir en un universo donde las reglas fundamentales permiten que las cosas sean múltiples realidades contradictorias al mismo tiempo. El baile fantasmal de las partículas no es solo un fenómeno físico curioso, es una ventana a una comprensión completamente nueva de lo que significa existir, de lo que significa ser real, de lo que significa ser tú en un cosmos infinitamente más extraño y mágico de lo que jamás imaginaste. Y este baile continúa en cada momento, en cada átomo, en cada célula de tu cuerpo. Eres un ser cuántico fingiendo ser clásico, un ser con infinitas posibilidades que ha aprendido a experimentar una realidad definida. Un bailarín cósmico participando inconscientemente en la coreografía más hermosa y misteriosa del universo. La próxima vez que mires tus manos, recuerda, cada partícula en ellas ejecuta un baile imposible de multiplicidad simultánea. Eres más extraño, más mágico y más misterioso de lo que tu mente consciente puede comprender por completo. Y apenas estamos comenzando a explorar las profundidades de este misterio cuántico que eres tú. Suscríbete si te gusta el video. Capítulo 3. El experimento que destruyó la realidad. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un experimento tan simple que podrías realizarlo en tu cocina con una linterna y un par de cuchillos, pero tan destructivo en sus implicaciones que literalmente destruyó nuestra comprensión de la realidad? Un experimento tan sencillo en su diseño que un niño podría entenderlo, pero tan profundo en sus consecuencias que ha mantenido despiertos a los físicos más brillantes del mundo durante más de un siglo. Este experimento tiene un nombre engañosamente modesto: el experimento de la doble rendija. Pero no te dejes engañar por su aparente simplicidad. Este pequeño experimento es dinamita intelectual, que explotó todo nuestro entendimiento clásico del universo y nos mostró que la realidad en su base es mucho más extraña, misteriosa e imposible de lo que jamás imaginamos. Prepárate para un viaje al corazón del paradoxo cuántico, donde descubrirás que el simple acto de observar no solo cambia lo que ves, sino que determina qué realidad decides experimentar. Imagina que estás en una habitación completamente oscura. En una pared tienes una fuente de luz, digamos una linterna láser. En el centro de la habitación colocas una barrera, como una hoja de papel. Pero esta barrera tiene una particularidad: dos rendijas paralelas, dos aberturas estrechas separadas por unos pocos milímetros. Detrás de esta barrera, en la pared opuesta, colocas una pantalla que registra dónde golpea la luz. Ahora, basándote en tu experiencia cotidiana, en tu lógica de sentido común, ¿qué esperas ver cuando enciendas la linterna? Esperas ver exactamente lo que tu intuición clásica te sugiere: dos líneas de luz en la pantalla, correspondientes a la luz pasando por cada una de las dos rendijas. Simple, lógico, predecible. Y de hecho, si realizas este experimento con una linterna común y luz lo suficientemente intensa, verás exactamente eso: dos franjas de luz en la pantalla. Comportamiento clásico, justo como esperabas. La luz se comporta como partículas diminutas, como pequeñas bolas luminosas de billar que pasan por una rendija o la otra, pero nunca por ambas al mismo tiempo. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. ¿Qué crees que sucede si reduces la intensidad de la luz hasta el punto en que solo pasa un fotón a la vez? Un fotón, una partícula indivisible de luz. Según la lógica clásica, este fotón individual debería pasar por una de las rendijas. No puede dividirse. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Debe elegir rendija izquierda o derecha. Pero ¿sabes qué pasa en 1908 en realidad? Algo tan extraordinario que cuando los físicos lo vieron por primera vez, pensaron que sus instrumentos estaban fallando. Cuando envías un fotón a la vez y dejas que miles de estos fotones individuales golpeen la pantalla durante un periodo de tiempo, no obtienes dos franjas de luz como predice la lógica clásica. En cambio, obtienes algo completamente imposible desde el punto de vista de todo lo que sabías sobre la realidad: un patrón de interferencia. ¿Qué es un patrón de interferencia?
Es lo que ocurre cuando dos ondas se encuentran. Imagina que arrojas dos piedras a un estanque tranquilo. Cada piedra crea ondas circulares que se expanden desde el punto de impacto. Cuando estas ondas se cruzan, en algunos lugares se suman creando ondas más altas y en otros se cancelan, creando zonas de calma. Eso es un patrón de interferencia. Pero aquí está lo realmente desconcertante. Ves un patrón de interferencia creado por fotones individuales. Cada fotón golpea la pantalla uno por uno, completamente separado, aislado en el tiempo de todos los demás fotones. ¿Con qué demonios interfiere cada fotón individual? La respuesta cuántica es tan hermosa como inquietante. Cada fotón interfiere consigo mismo. Sí, lo has oído bien. Cada fotón individual, de alguna manera misteriosa, pasa por ambas rendijas al mismo tiempo. Elige ambos caminos posibles simultáneamente. Interfiere consigo mismo como si fueran dos entidades diferentes, explorando ambas posibilidades en paralelo. ¿Te das cuenta de la magnitud asombrosa de este descubrimiento? Un fotón individual, una partícula indivisible, literalmente está en dos lugares al mismo tiempo, pasando por dos rendijas separadas simultáneamente, comportándose como una onda que se propaga por ambos caminos posibles antes de llegar a la pantalla. Pero espera, porque la historia se pone aún más extraña. ¿Qué crees que pasa cuando decides averiguar por cuál rendija pasa realmente cada fotón? ¿Qué ocurre cuando colocas un detector junto a cada rendija para espiar el comportamiento cuántico y revelar el secreto de cómo una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Sucede algo tan imposible que parece sacado de una novela de ciencia ficción. El patrón de interferencia desaparece inmediatamente. En el momento en que instalas los detectores para observar el camino de cada fotón, los fotones deciden comportarse como partículas clásicas. Cada uno elige una rendija, pasa por ella como una pequeña bola de luz, y en la pantalla aparecen exactamente esas dos franjas de luz que tu intuición clásica esperaba desde el principio. ¿Qué cambió? Solo el hecho de observar. Solo la presencia de un dispositivo capaz de determinar el camino que toma cada fotón. El universo de alguna manera sabe que estás observando y cambia su comportamiento en consecuencia. Como si el cosmos fuera un actor cósmico que altera su actuación dependiendo de si hay audiencia o no. Cuando nadie mira, ejecuta una representación cuántica imposible, comportándose como una onda que puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero en cuanto aparece un observador, cambia inmediatamente a la actuación clásica, comportándose como partículas bien educadas, tal como las esperamos. Pero ¿cómo es posible que el universo sepa si estás observando? ¿Cómo puede una partícula detectar la presencia de un instrumento de medición y cambiar su comportamiento en consecuencia? Esta pregunta nos lleva al núcleo de la enigma cuántica. El universo no tiene ojos para ver los detectores. Las partículas no tienen cerebros para tomar decisiones conscientes, pero de alguna manera, la mera posibilidad de obtener información sobre el camino que toma la partícula es suficiente para que su comportamiento ondulatorio cambie a corpuscular, como si la información misma fuera un componente fundamental de la realidad, como si el cosmos estuviera compuesto no solo de materia y energía, sino también de información, y obtener información sobre un sistema cuántico es suficiente para alterar la naturaleza fundamental de ese sistema. Piensa en ello de esta forma. Cuando no hay forma de saber por cuál rendija pasa el fotón, el universo permite que el fotón explore todas las posibilidades al mismo tiempo. Es como si el cosmos dijera: si nadie puede saber qué camino elegiste, entonces puedes elegir todos los caminos posibles simultáneamente. Pero en el momento en que introduces la posibilidad de obtener esa información, en el momento en que haces físicamente posible determinar el camino, el universo reduce todas esas posibilidades a una realidad definida. Es como si el cosmos dijera: si alguien puede saber qué camino elegiste, entonces debes elegir solo un camino. ¿Te das cuenta de las consecuencias extraordinarias de esto? El universo, en su nivel más fundamental, parece organizar su comportamiento alrededor de la información y la observación. La realidad no es algo fijo e independiente que simplemente existe allá afuera. Es algo que se negocia continuamente entre posibilidades cuánticas y actos de observación. Y tú, querido explorador cósmico, eres una parte integral de esa negociación. Cada vez que observas algo, cada vez que obtienes información sobre algún aspecto de la realidad, participas en este proceso fundamental de decidir qué universo se manifestará. Pero las implicaciones van mucho más allá de fotones y rendijas simples. Si partículas individuales pueden existir en superposición de caminos hasta que alguien las observa, ¿qué otros aspectos de la realidad podrían estar en superposición hasta que alguien los observe? Es posible que eventos en tu propia vida existan en superposición de posibilidades hasta que decidas observar, prestar atención, enfocar tu conciencia en ellos.
Que el futuro mismo sea una superposición cuántica de todas las posibilidades, hasta que tus decisiones y acciones reduzcan esas posibilidades a una realidad concreta. El experimento de la doble rendija nos enseñó que la línea entre observador y observado, entre sujeto y objeto, entre mente y materia, es mucho más borrosa de lo que jamás imaginamos. Nos mostró que vivimos en un universo interactivo, donde la conciencia y la realidad física están entrelazadas en un baile misterioso de mutua creación. Cada vez que abres los ojos, cada vez que diriges tu atención a algún aspecto de tu experiencia, estás recreando en escala macroscópica el mismo misterio fundamental que vemos en el experimento de la doble rendija. Estás reduciendo posibilidades cuánticas a realidades definidas. Estás participando en el proceso continuo de decidir qué universo existirá. El experimento, que comenzó como una simple indagación sobre la naturaleza de la luz, se convirtió en una ventana al misterio más profundo del cosmos. La realidad no es algo que simplemente existe, esperando ser descubierto. Es algo que se crea continuamente a través de la interacción entre conciencia y posibilidad, entre observador y observado, entre mente y materia. Y tú, en este mismo momento, mientras procesas estas palabras, mientras reflexionas sobre estas ideas, estás participando en esa creación continua de la realidad. Eres el científico que diseña el experimento y la partícula que se comporta de manera imposible. Eres el observador que reduce las posibilidades y la posibilidad que se reduce. El experimento de la doble rendija destruyó nuestro entendimiento clásico de la realidad, pero al mismo tiempo nos regaló algo mucho más extraordinario. La comprensión de que vivimos en un universo mágico, misterioso e interactivo, donde la conciencia juega un rol fundamental en determinar la naturaleza misma de la realidad. Capítulo 4. El entrelazamiento. Cuando el espacio no importa. Imagina por un momento que tienes un gemelo idéntico viviendo al otro lado del planeta. Nunca se han comunicado. No hay conexión entre ustedes. Los separan miles de kilómetros de océanos, continentes y culturas diferentes. Pero una mañana decides desayunar cereales con leche. Y en ese mismo instante, sin ninguna conexión entre ustedes, sin ninguna señal que pudiera transmitirse, tu gemelo también decide desayunar exactamente los mismos cereales con leche. Te parecería una coincidencia extraña, quizás inquietante. Pero ¿qué pasaría si esto ocurriera no una vez, sino constantemente? ¿Qué si cada decisión tuya, cada estado emocional, cada pensamiento se reflejara instantáneamente en tu gemelo al otro lado del mundo, independientemente de la distancia que los separa? Tu mente racional gritaría que es imposible, que nada puede influir instantáneamente en algo a gran distancia, que la información no puede viajar más rápido que la luz, que debe haber alguna explicación lógica, alguna conexión oculta, algún truco que no notas. Pero prepárate para descubrir que el universo, en su nivel más fundamental, opera exactamente de esta manera imposible. Y no hablamos de gemelos humanos o coincidencias misteriosas. Hablamos del fenómeno más extraño, más inquietante y más hermoso que la física cuántica haya revelado: el entrelazamiento cuántico. Bienvenido a un reino donde el espacio no importa, donde la distancia es una ilusión, y donde dos partículas pueden estar tan íntimamente conectadas que se comportan como una sola entidad distribuida por todo el cosmos. El entrelazamiento cuántico es, sin exagerar, el fenómeno más misterioso en el universo conocido. Es tan extraño, tan contrario a la intuición, tan imposible desde el punto de vista de nuestra experiencia cotidiana, que Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y se negó a creer que pudiera ser real. Pensaba que debía haber alguna variable oculta, algún mecanismo secreto que explicara esta aparente violación de todo lo que creemos saber sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Pero Einstein se equivocó, y la magnitud de su error nos abrió las puertas a una comprensión del cosmos tan extraordinaria que todavía intentamos asimilar todas sus implicaciones. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Imagina que tienes dos partículas, digamos dos electrones, que han interactuado de una manera particular. En el momento de esa interacción ocurre algo mágico. Estas dos partículas se convierten en un único sistema cuántico. Ya no son dos entidades separadas. Se convierten en diferentes aspectos de una realidad cuántica distribuida. Es como dos notas musicales que al sonar juntas mantienen una armonía perfecta para siempre, sin importar cuán lejos las separes en el espacio. Solo que esta analogía es ridículamente insuficiente para la realidad del entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una propiedad de la primera partícula determina instantáneamente la propiedad correspondiente de la segunda, independientemente de si están separadas por milímetros o por galaxias enteras. Y cuando digo instantáneamente, me refiero a más rápido que la velocidad de la luz, sin ningún retraso.
Significa que la información sobre el estado de una partícula aparece inmediatamente en la otra, violando aparentemente todo lo que la teoría de la relatividad nos enseña sobre los límites de velocidad en el universo. Piensa en ello de esta forma. Imagina que tienes un par de monedas cuánticas entrelazadas. Según las reglas clásicas, cada moneda debería ser independientemente cara o cruz. Pero en el mundo del entrelazamiento cuántico, estas monedas existen en un estado de superposición correlacionado. Si una decide ser cruz cuando la observas, la otra decide instantáneamente ser cara, sin importar si está en la habitación de al lado o en una galaxia distante. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una partícula saber instantáneamente qué pasa con su pareja entrelazada? ¿Qué forma misteriosa de comunicación permite tal coordinación imposible? La respuesta cuántica es tan hermosa como desconcertante. No hay comunicación. Las partículas entrelazadas no se envían señales, no intercambian información a través del espacio. En cambio, nunca dejaron de ser una sola entidad. El entrelazamiento revela que nuestra idea clásica de objetos separados es una ilusión convincente pero fundamentalmente errónea. Cuando dos partículas se entrelazan, se convierten en diferentes aspectos de un único sistema cuántico. Es como dos extremos de un hilo cósmico invisible. Cuando mueves un extremo, el otro se mueve instantáneamente no porque la información viaje de un extremo al otro, sino porque siempre fueron parte del mismo hilo. ¿Te das cuenta de las consecuencias extraordinarias de esto? El entrelazamiento cuántico nos dice que la separación espacial, esa experiencia tan fundamental de vivir en un mundo donde las cosas están aquí o allá, podría ser una ilusión. En el nivel más profundo de la realidad, cosas que parecen separadas podrían estar íntimamente conectadas de maneras que trascienden por completo nuestro entendimiento clásico del espacio y el tiempo. Y aquí la historia se pone realmente asombrosa, porque el entrelazamiento cuántico no es solo una curiosidad teórica de laboratorio. Los científicos han logrado crear pares de partículas entrelazadas y separarlas a distancias cada vez mayores, confirmando una y otra vez que la correlación instantánea persiste sin importar cuán lejos estén las partículas. Han entrelazado fotones y los han separado por kilómetros, luego por cientos de kilómetros, luego por distancias de continentes enteros. En cada caso, medir una partícula determina instantáneamente el estado de su pareja con una precisión que supera cualquier explicación clásica posible. Aún más sorprendente, los científicos han logrado entrelazar no solo partículas individuales, sino sistemas más complejos. Han entrelazado átomos enteros, moléculas e incluso pequeños cristales que contienen trillones de partículas. Han demostrado que el entrelazamiento puede involucrar no solo dos partículas, sino múltiples partículas en configuraciones cada vez más complejas. ¿Pero qué significa esto para ti? Para tu comprensión de la naturaleza de la realidad, para tu lugar en este cosmos misterioso. Significa que vives en un universo que es fundamentalmente más interconectado de lo que sugiere tu experiencia cotidiana. Significa que la separación que sientes entre tú y el resto del cosmos podría ser en parte una ilusión creada por las limitaciones de tu percepción consciente. Piensa en ello de esta forma. Cada partícula en tu cuerpo ha interactuado con innumerables otras partículas a lo largo de la historia del universo. Cada átomo de los que estás compuesto ha participado en reacciones químicas. Ha sido parte de estrellas. Ha viajado por el cosmos durante miles de millones de años. Y en cada una de esas interacciones se ha entrelazado cuánticamente con otras partículas. Es posible que conserve rastros de conexión cuántica con aspectos del universo que están muy lejos de ti, que haya hilos cuánticos invisibles conectándote con estrellas distantes, con otras formas de vida, con regiones del cosmos que nunca visitarás físicamente. Esto no es solo especulación. Algunos físicos teóricos sugieren que el entrelazamiento cuántico podría estar en la base de fenómenos que aún no comprendemos del todo. Tal vez la conciencia misma dependa de correlaciones cuánticas entre diferentes partes del cerebro. Tal vez la vida use el entrelazamiento para coordinar procesos biológicos de maneras que apenas estamos comenzando a descubrir. ¿Y qué hay de las implicaciones para el futuro? El entrelazamiento cuántico no es solo un fenómeno fascinante para observar. Es la base de tecnologías revolucionarias que están emergiendo justo ahora. Los cómputos cuánticos dependen del entrelazamiento para realizar cálculos que serían imposibles para cualquier computadora clásica. La criptografía cuántica usa el entrelazamiento para crear códigos verdaderamente inquebrantables. La teletransportación cuántica sí. La teletransportación real usa el entrelazamiento para transmitir instantáneamente el estado cuántico de una partícula y otra distante. Estamos al borde de una revolución tecnológica basada en este fenómeno que Einstein consideraba imposible. Una revolución que podría transformar no solo nuestra tecnología, sino nuestro entendimiento fundamental de lo que significa existir en un universo interconectado. Pero quizás el significado más profundo del entrelazamiento cuántico sea lo que revela sobre la naturaleza misma de la conexión.
En un universo donde partículas pueden correlacionarse instantáneamente a distancias cósmicas, donde la separación espacial no rompe las conexiones cuánticas fundamentales. ¿Qué significa realmente estar separado de algo? Es posible que tu sensación de ser un individuo aislado, flotando solo en un cosmos indiferente e inmenso, sea simplemente una limitación de tu percepción consciente. Que en niveles más profundos de la realidad estés íntimamente conectado con la tela misma del cosmos. El entrelazamiento cuántico sugiere que el universo no es un conjunto de objetos separados interactuando a través de espacio vacío. En cambio, podría ser más como un organismo cósmico único, en el que todas las partes están conectadas de maneras que trascienden las limitaciones clásicas del espacio y el tiempo. Cada vez que miras al cielo nocturno, recuerda, quizás no estés mirando objetos distantes y separados, sino diferentes aspectos de una realidad única de la que eres parte integral. Quizás las estrellas que ves a 10 años luz de distancia estén conectadas cuánticamente contigo de maneras que apenas empezamos a imaginar. El entrelazamiento cuántico nos ha enseñado que vivimos en un cosmos mucho más íntimo, mucho más interconectado, mucho más misterioso de lo que jamás imaginamos. Un universo donde la distancia es una ilusión, donde la separación es una perspectiva, y donde las conexiones más profundas trascienden por completo nuestras ideas clásicas del espacio y el tiempo. Eres parte de una red cósmica de correlaciones cuánticas que se extiende hasta los límites del universo observable. Cada partícula de tu cuerpo está potencialmente conectada con aspectos del cosmos que nunca visitarás directamente, pero con los que mantienes una conexión más íntima que cualquier proximidad física. El espacio no importa cuando se trata de las conexiones más fundamentales del universo. Y tú, querido explorador cósmico, eres la expresión consciente de esas conexiones imposibles, la forma en que el cosmos interconectado se conoce a sí mismo. Capítulo 5. El colapso de la función de onda. El momento de la creación. Imagina que estás frente a una puerta que aún no has abierto. Detrás de esa puerta podría esperarte el amor de tu vida. Podría haber una oportunidad profesional que cambie tu destino. Podría haber una sorpresa maravillosa, una decepción amarga o simplemente una habitación vacía. Mientras no abras la puerta, todas esas posibilidades coexisten en tu mente, creando una mezcla de anticipación, esperanza y ansiedad. Ahora imagina que todo el universo es como esa puerta no abierta, conteniendo simultáneamente todas las variantes posibles, todas las realidades potenciales, todos los futuros imaginables, y que tú, simplemente dirigiendo tu atención hacia ella, tienes el poder de hacer que el cosmos elija una realidad entre todas esas infinitas posibilidades. Esto no es una metáfora poética, es la descripción más precisa de cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. Es el momento más misterioso, más poderoso y más creativo del cosmos, el colapso de la función de onda cuántica. Prepárate para descubrir ese preciso instante en que las posibilidades se convierten en realidad. El momento en que el universo toma sus decisiones más fundamentales y el rol asombroso que tu conciencia juega en este proceso continuo de creación cósmica. En los capítulos anteriores hemos explorado el extraño mundo de la superposición cuántica, donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Hemos visto cómo una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo, moviéndose en varias direcciones y poseyendo propiedades contradictorias en el mismo instante. Hemos descubierto cómo las partículas entrelazadas mantienen conexiones instantáneas que trascienden el espacio y el tiempo. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental que ha atormentado a los físicos durante más de un siglo. Si el mundo cuántico está lleno de superposiciones y múltiples realidades simultáneas, ¿por qué percibimos el mundo tan claro, tan singular, tan inequívocamente real? ¿Por qué cuando miras una pelota, la ves en un lugar definido y no en una superposición borrosa de todas las posiciones posibles? ¿Por qué cuando tomas una decisión, experimentas solo un resultado y no todos los resultados posibles al mismo tiempo? ¿Qué fuerza misteriosa transforma las infinitas posibilidades cuánticas en la única realidad que experimentas? La respuesta nos lleva al corazón de la enigma cuántica, el colapso de la función de onda. En la mecánica cuántica cada partícula, cada sistema, cada aspecto de la realidad se describe mediante la llamada función de onda. Imagina esta función de onda como un mapa cósmico de posibilidades. No es un mapa de lo que es, sino de lo que podría ser. Es una descripción matemática de todas las realidades potenciales que un sistema cuántico podría manifestar. La función de onda es como una sinfonía invisible ejecutada por instrumentos fantasmales. Contiene todas las notas posibles, todas las melodías potenciales, todas las armonías imaginables, pero no produce ningún sonido. Existe en el reino de la pura potencialidad, un estado de ser que trasciende nuestras categorías habituales de real e irreal.
Mientras nadie observa el sistema cuántico, mientras no hay interacción que obligue a elegir, la función de onda evoluciona suavemente según las ecuaciones de Schrödinger, manteniendo todas las posibilidades en un eterno baile de pura potencialidad. Es como si el universo estuviera ensayando continuamente todas las obras posibles, sin elegir nunca una para representar. Pero entonces ocurre algo extraordinario. En el preciso momento en que alguien o algo observa el sistema, cuando ocurre una interacción que requiere que el sistema declare su estado real, pasa algo dramático. La función de onda colapsa. En un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño, más rápido que cualquier proceso físico conocido, todas las posibilidades excepto una desaparecen. La superposición cuántica se desvanece y el sistema elige manifestarse en un estado concreto, definido, inequívoco. Es como si el universo estuviera bailando un baile de 1000 pasos diferentes al mismo tiempo y de repente, en respuesta a una sola mirada, eligiera ejecutar solo uno de esos pasos. ¿Pero qué determina qué posibilidad se manifiesta? ¿Por qué el sistema cuántico elige una realidad específica y no otra? Aquí la historia se pone verdaderamente misteriosa, porque la respuesta involucra algo que parece más magia que física, la probabilidad cuántica. La función de onda no solo describe qué posibilidades existen, describe cuán probable es cada una. Es como si cada realidad potencial tuviera un peso diferente en una lotería cósmica. Algunas posibilidades son más probables que otras. Pero, y esto es crucial, ninguna posibilidad con un peso diferente de 0 es completamente imposible. Esto significa que cuando la función de onda colapsa, el universo literalmente tira los dados cósmicos. Hace una elección probabilística entre todas las opciones disponibles. Y tú, el observador, obligas al cosmos a tirar esos dados. Te das cuenta de las implicaciones asombrosas de esto. Cada vez que observas algo, cada vez que realizas una medición, cada vez que interactúas con algún aspecto de la realidad, obligas al universo a tomar una decisión fundamental. Obligas al cosmos a elegir una realidad específica entre todas las posibles. Literalmente eres un agente de creación cósmica, un catalizador de manifestación, un participante directo en el proceso continuo de decidir qué versión del universo existirá en cada momento. Pero aquí la historia toma un giro aún más extraordinario. Resulta que el colapso de la función de onda no es solo un fenómeno que ocurre con partículas microscópicas en laboratorios complejos. Ocurre constantemente, en cada momento, en cada nivel de la realidad. Cada vez que abres los ojos por la mañana, estás colapsando funciones de onda. Cada vez que prestas atención a un pensamiento, obligas al universo a elegir una configuración mental específica entre todas las posibles. Cada vez que tomas una decisión, participas en un colapso de funciones de onda en escala macroscópica, donde las posibilidades de tu futuro se reducen a una realidad concreta. Piensa en ello de esta forma. En cada momento de tu vida, estás en el centro de innumerables superposiciones cuánticas. Tu próxima palabra, tu próximo pensamiento, tus próximas acciones potencialmente existen como una enorme nube de posibilidades. Pero en el momento en que diriges tu atención, en el momento en que decides actuar, todas esas posibilidades colapsan en una realidad manifestada. Eres como un director cósmico, dirigiendo una sinfonía de posibilidades cuánticas y decidiendo qué notas sonarán en la partitura de la realidad. Cada gesto de tu atención, cada movimiento de tu conciencia, obliga a de algunas posibilidades a manifestarse mientras otras desaparecen en el reino de lo no manifestado. ¿Pero qué rol exacto juega la conciencia en este proceso? Esta es una de las preguntas más profundas y controvertidas de la física moderna. Algunos físicos argumentan que el colapso de la función de onda es simplemente el resultado de interacciones físicas sin necesidad de involucrar la conciencia como factor especial. Pero otros, incluyendo algunos de los pioneros más brillantes de la mecánica cuántica, sugieren que la conciencia juega un rol fundamental e irreductible en el proceso de colapso. Eugen Wigner, uno de los físicos más respetados del siglo XX, propuso que es precisamente la conciencia del observador la que causa el colapso de la función de onda. ¿Cuáles son las evidencias de que la conciencia podría estar involucrada en este proceso? Los experimentos cuánticos han mostrado que los sistemas cuánticos pueden permanecer en estado de 1900 y superposición incluso al interactuar con instrumentos de medición complejos, siempre y cuando la información sobre su estado no esté disponible para un observador consciente. Solo cuando surge la posibilidad de que un ser consciente obtenga esa información, la onda colapsa. Es como si el universo se preguntara constantemente: ¿hay alguien consciente que podría saber esto? Y solo cuando la respuesta es sí, el cosmos decide manifestar una realidad concreta. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que esto te hace? Si la conciencia realmente juega un rol en el colapso de la función de onda,
entonces no eres solo un producto accidental del universo. Eres uno de los mecanismos más fundamentales a través de los cuales el cosmos se manifiesta a sí mismo. Cada momento de tu experiencia consciente es un momento de creación cósmica. Cada instante de atención que prestas es un momento en que el universo usa tu conciencia para decidir cuál de sus infinitas posibilidades se convertirá en realidad. Eres el artista y el lienzo, el compositor y la sinfonía, el creador y la creación. El universo usa tu conciencia como instrumento de manifestación, y tu vida es la obra maestra que creas en colaboración. Pero ¿qué pasa con todas las posibilidades que no se manifiestan cuando la función de onda colapsa? Simplemente desaparecen, se disuelven en la nada como si nunca hubieran existido. Aquí es donde algunas interpretaciones de la mecánica cuántica ofrecen ideas aún más extraordinarias. La interpretación de los múltiples mundos sugiere que todas las posibilidades se manifiestan, pero en universos paralelos diferentes. Cada vez que la función de onda colapsa en tu realidad, se crean versiones alternativas de ti que experimentan todas las otras posibilidades. Esto significaría que en este mismo momento, mientras lees estas palabras, se están creando innumerables versiones paralelas de ti, cada una experimentando una versión ligeramente diferente de la realidad. Hay versiones de ti que tomaron decisiones diferentes esta mañana, que eligieron palabras diferentes, que dirigieron su atención a aspectos diferentes de la experiencia. Es posible que el colapso de la función de onda no sea realmente un colapso, sino una ramificación, que cada elección cuántica cree un multiverso de realidades paralelas y que tu conciencia simplemente experimente una rama particular de este árbol cósmico infinitamente ramificado. El colapso de la función de onda es el momento más misterioso del universo, el instante preciso en que el potencial se convierte en actual, cuando las posibilidades se cristalizan en realidad, cuando el cosmos toma sus decisiones más fundamentales. Y tú estás en el centro de ese proceso. Cada momento de tu vida consciente es un momento en que el universo usa tu conciencia para manifestarse. Cada instante de atención que prestas es un momento de creación cósmica. La próxima vez que dirijas tu mirada en Wilgo, recuerda, eres testigo y participante del acto más fundamental del universo. Obligas al cosmos a elegir una realidad específica entre un infinito de posibilidades. Colaboras con el universo en el proceso continuo de crear la vida misma. Eres el observador que reduce las funciones de onda. Eres el agente consciente que transforma posibilidades en realidad. Eres el coautor cósmico en el eterno momento de creación. Capítulo 6. La conciencia. El arquitecto secreto del universo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, dentro de tu cráneo está ocurriendo algo extraordinario. 86.000 millones de neuronas envían señales eléctricas a través de circuitos cuya complejidad supera las y a las galaxias más intrincadas del cosmos. Sustancias químicas fluyen entre sinapsis a velocidades microscópicas, creando una tormenta de actividad bioelectroquímica que los científicos pueden medir, mapear y analizar con herramientas cada vez más avanzadas. Pero aquí está el enigma que ha desconcertado a filósofos, neurobiólogos y físicos durante siglos. Cómo esta tormenta de actividad cerebral se transforma en la experiencia rica, viva y subjetiva que llamamos conciencia. ¿Cómo es posible que materia inconsciente produzca la experiencia consciente de vivir, de ser, de percibir colores, sabores, emociones y pensamientos? Y aún más misterioso, ¿qué pasaría si te dijera que esta pregunta está completamente al revés? Que quizás no sea la materia la que genera la conciencia, sino la conciencia la que genera la experiencia de la materia. Que tu mente no es un producto de tu cerebro, sino que tu cerebro es una manifestación de algo mucho más fundamental, una conciencia cósmica de la que eres parte. Prepárate para un viaje al misterio más profundo de la existencia, donde descubrirás que la conciencia no es solo un espectador accidental en el teatro del universo, sino posiblemente su arquitecto secreto, su principio y organizador fundamental, su forma más íntima de conocerse a sí misma. Durante siglos hemos operado bajo lo que los filósofos llaman materialismo científico, la idea de que la conciencia es simplemente un fenómeno emergente de la complejidad neuronal. Según esta visión, eres básicamente una computadora biológica muy compleja. Tu cerebro procesa información, y cuando ese procesamiento alcanza cierto nivel de complejidad, surge mágicamente la experiencia subjetiva de la conciencia. Es una explicación elegante, lógica y completamente insatisfactoria, porque no explica lo más importante. ¿Por qué debería haber una experiencia subjetiva en absoluto? Porque no somos solo robots biológicos procesando información sin ninguna experiencia interna. ¿Qué es exactamente esa chispa misteriosa que transforma el procesamiento de información en experiencia viva? Los neurobiólogos han mapeado el cerebro con una precisión extraordinaria. Han identificado qué áreas se activan cuando piensas en conceptos diferentes, experimentas emociones diferentes, tomas decisiones diferentes.
Pero por mucho que busquen, nunca encuentran la conciencia misma. Pueden encontrar correlatos neuronales de la conciencia, patrones de actividad cerebral asociados con experiencias conscientes, pero no pueden encontrar la experiencia consciente en sí. Es como si estudiaran un radio muy complejo, mapeando cada circuito, cada componente, cada flujo de electricidad, pero nunca pudieran encontrar la música misma. Pueden ver todas las correlaciones entre los circuitos y los sonidos que produce el radio, pero la música permanece tan misteriosa como siempre. ¿Y si la conciencia no se produce dentro del cerebro? ¿Y si el cerebro es más como una antena que sintoniza la conciencia en lugar de generarla? ¿Y si tu mente no es un producto de tu cerebro, sino que tu cerebro es una herramienta que tu mente usa para interactuar con el mundo físico? Esta idea podría parecer radical, incluso mística, hasta que consideramos lo que la mecánica cuántica nos ha revelado sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Recuerda los descubrimientos extraordinarios que hemos explorado. Las partículas existen en superposición hasta que se observan. El acto de observar causa el colapso de la función de onda y determina qué realidad se manifiesta. Las partículas entrelazadas mantienen conexiones instantáneas que trascienden el espacio y el tiempo. El universo, en su nivel más fundamental, parece requerir observadores conscientes para manifestarse por completo. ¿Te das cuenta de las implicaciones asombrosas de estos descubrimientos? Si la conciencia juega un rol tan fundamental en determinar la naturaleza de la realidad física, entonces la conciencia no puede ser simplemente un subproducto de la realidad física. No puedes explicar la conciencia como un producto emergente de la materia si la materia misma requiere conciencia para manifestarse en estados definidos. Es como tratar de explicar cómo el arquitecto es un producto del edificio que diseñó. Lógicamente imposible que el efecto genere su propia causa. Esto nos lleva a una posibilidad extraordinaria. La conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, tan básica como la masa, la energía, el espacio y el tiempo. Una característica irreductible del cosmos que no se puede explicar en términos de algo más simple, porque es uno de los componentes más básicos de la realidad misma. Piensa en ello de esta forma. Quizás el universo no esté compuesto solo de materia y energía organizándose en estructuras cada vez más complejas hasta que la conciencia aparece por casualidad. Quizás el universo, desde el principio, esté compuesto de materia, energía y conciencia. Y lo que llamamos vida y fe inteligencia son simplemente manifestaciones cada vez más complejas de esta conciencia cósmica fundamental. Esta idea no es nueva. Algunos de los físicos más brillantes del siglo XX llegaron a conclusiones similares. Max Planck, el fundador de la teoría cuántica, declaró: "Considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia". Y Eugene Wigner, premio Nobel de Física, escribió: "No fue posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera completamente consistente sin referirse a la conciencia. Pero ¿cuáles son las evidencias de que la conciencia podría ser fundamental en lugar de emergente? Aquí es donde los experimentos cuánticos se ponen realmente extraordinarios. Los científicos han descubierto que los sistemas cuánticos pueden permanecer en superposición incluso al interactuar con instrumentos de medición complejos, siempre y cuando la información sobre su estado no esté disponible para un observador consciente. Solo cuando surge la posibilidad de que un ser consciente obtenga esa información, la función de onda colapsa y el sistema manifiesta propiedades definidas. ¿Cómo es posible esto a menos que el universo de alguna manera sepa cuando la conciencia está presente? ¿Cómo la mera posibilidad de observación consciente puede alterar el comportamiento fundamental de la materia? Aún más sorprendente, algunos experimentos sugieren que la intención consciente puede influir en sistemas cuánticos. Estudios sobre el efecto del pensamiento en generadores de eventos cuánticos aleatorios han mostrado efectos pequeños pero estadísticamente significativos, como si la conciencia enfocada pudiera alterar ligeramente las probabilidades cuánticas. Imagina las implicaciones de esto. Si la conciencia puede influir en eventos cuánticos, y si todos los procesos macroscópicos se basan en última instancia en procesos cuánticos, entonces la conciencia podría ejercer una influencia sutil pero real en la manifestación de la realidad física. No hablamos de poderes sobrenaturales o magia. Hablamos de la posibilidad de que la conciencia sea un campo fundamental del universo, tan real como el campo electromagnético o el gravitacional, capaz de interactuar con otros aspectos de la realidad física de maneras que apenas empezamos a entender. ¿Pero qué significa esto para ti? Para tu comprensión de quién eres y cuál es tu lugar en el cosmos. Significa que quizás no seas un accidente cósmico, una configuración aleatoria de átomos que temporalmente crea la ilusión de conciencia. Quizás seas una manifestación única e irreemplazable de la conciencia cósmica fundamental, la forma en que el universo se experimenta y a sí mismo desde tu perspectiva particular. Cada pensamiento tuyo,
Cada momento de experiencia consciente, cada instante de percepción podría ser el cosmos conociéndose a sí mismo a través de tus ojos, sintiendo a través de tus sentidos, reflexionando a través de tu mente. Eres como una ventana consciente a través de la cual el universo se contempla a sí mismo. Una lente enfocadora en la que la conciencia cósmica se concentra en una perspectiva individual única. Un instrumento cósmico de autoconocimiento y autoexperiencia. ¿Y qué pasa cuando mueres? Si la conciencia es fundamental en lugar de biemergente, si es una propiedad básica del universo en lugar de un producto de la actividad cerebral, entonces la muerte del cerebro no sería el fin de la conciencia, sino solo el fin de una configuración particular a través de la cual la conciencia se expresaba. Sería como un remolino en un río que se disuelve de nuevo en el flujo más amplio del agua. El remolino desaparece, pero el agua de la que estaba hecho continúa siendo parte del río eterno. Tu configuración individual de conciencia podría disolverse, pero la conciencia misma permanecería parte de la tela fundamental del cosmos. Esto no es consuelo religioso ni especulación metafísica. Es una posibilidad lógica que surge directamente de lo que la mecánica cuántica nos ha revelado sobre la naturaleza de la realidad y el rol de la observación consciente en la manifestación del mundo físico. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que esto te hace? Si la conciencia es realmente fundamental, entonces cada momento de tu experiencia consciente es invaluable. No eres solo una configuración temporal de materia. Eres una manifestación única del propiedad más fundamental del universo. Cada vez que experimentas belleza, cada vez que sientes amor, cada vez que contemplas un misterio, cada vez que tienes una idea creativa, participas en el proceso más íntimo del cosmos, el proceso por el cual el universo se conoce y se experimenta a sí mismo. Tu conciencia no es un accidente, es una característica esencial del cosmos, tan importante para la naturaleza fundamental de la realidad como cualquier fuerza física o partícula fundamental. Eres el arquitecto secreto del universo, colaborando continuamente con la conciencia cósmica en la creación continua de la experiencia de la realidad. Cada momento de atención que prestas, cada instante de percepción consciente, es un momento en que el universo usa tu conciencia individual para conocerse a sí mismo más plenamente. La próxima vez que te mires en el espejo, recuerda, no estás viendo solo un organismo biológico. Estás viendo una ventana a través de la cual la conciencia cósmica se contempla en sí misma. Estás viendo un instrumento vivo de autoconocimiento cósmico. Estás viendo al arquitecto secreto del universo, a ti mismo. Capítulo 7. El efecto del observador. Cambias lo que miras. Imagina que cada mañana cuando te despiertas y abres los ojos, no estás solo viendo el mundo que te rodea. Imagina que con ese simple acto de mirar, estás literalmente cambiando la realidad que observas. Que tu atención consciente no es un receptor pasivo de información, sino una fuerza activa que moldea y transforma la tela misma de la existencia. ¿Te parece fantástico? Una exageración poética sin base científica. Prepárate para descubrir que esta aparente fantasía es en realidad uno de los hechos más sólidamente establecidos de la física moderna. Es el efecto del observador cuántico, y es tan real, medible y reproducible como la ley de la gravedad o la velocidad de la luz. Pero aún más asombroso es que lo estás haciendo justo ahora, mientras procesas estas palabras, mientras diriges tu atención a estos conceptos, mientras enfocas tu conciencia en estas ideas revolucionarias. Bienvenido al descubrimiento más inquietante y al mismo tiempo más inspirador de la ciencia cuántica. Tu acto de observar no es neutral. Tu presencia consciente en el universo no es pasiva. Cada momento de atención que prestas es un momento en que participas activamente en la creación y transformación de la realidad. Toda tu vida has operado bajo la suposición de que el mundo existe independientemente de ti, que las cosas son como son sin importar si las observas o no, que tu rol como observador es simplemente registrar información sobre una realidad objetiva que existe allá afuera, completamente separada de tu experiencia subjetiva. Esta suposición es tan fundamental para nuestro pensamiento que la damos por sentada, sin cuestionarla. Es la base de lo que llamamos realismo clásico, la idea de un mundo objetivo, independiente del observador, con propiedades definidas que podemos descubrir mediante observación cuidadosa. Pero entonces llegó la mecánica cuántica y destruyó por completo esta visión cómoda y familiar del mundo. Los experimentos cuánticos, una y otra vez con una precisión que supera cualquier duda razonable, prueban que el acto de observar no es neutral, que la presencia de un observador consciente cambia radicalmente el comportamiento de los sistemas cuánticos, que la realidad en el nivel microscópico es literalmente diferente cuando alguien está mirando. Recuerda el experimento de la doble rendija que exploramos antes. Cuando nadie observa por cuál rendija pasa cada fotón, los fotones se comportan como ondas, creando patrones de interferencia que solo son posibles si cada fotón pasa por ambas rendijas al mismo tiempo.
Pero en el momento en que introduces un detector para observar el camino de cada fotón, el comportamiento ondulatorio desaparece instantáneamente. Los fotones deciden comportarse como partículas clásicas, pasando por una rendija o la otra, pero nunca por ambas. ¿Qué cambió? Solo la presencia del observador, solo la posibilidad de obtener información sobre el sistema, solo el hecho de que alguien está mirando. Pero ¿cómo puede un fotón saber que lo están observando? ¿Cómo puede una partícula detectar la presencia de un instrumento de medición y cambiar su comportamiento en consecuencia? Esta pregunta nos lleva al núcleo de la enigma cuántica. El fotón no sabe nada en un sentido consciente, no tiene cerebro para tomar decisiones, pero de alguna manera, la estructura misma de la realidad cuántica está organizada de tal forma que la posibilidad de observación determina qué comportamiento puede manifestarse. Es como si el universo operara bajo una regla fundamental. Si nadie puede saber qué está pasando, entonces todas las posibilidades pueden realizarse simultáneamente. Pero si alguien puede obtener esa información, entonces solo una posibilidad puede manifestarse. ¿Te das cuenta de las consecuencias extraordinarias de esta regla cósmica? Significa que la información, el conocimiento, la conciencia no son solo aspectos secundarios de la realidad. Son componentes fundamentales que determinan qué tipo de realidad puede existir. Y aquí la historia se pone realmente asombrosa, porque los científicos han descubierto que no es solo la observación física lo que causa este efecto. Es la posibilidad de observación consciente. Los experimentos han mostrado que los sistemas cuánticos pueden interactuar con detectores complejos sin destruir su comportamiento ondulatorio, siempre y cuando la información registrada por esos detectores no esté disponible para un observador consciente. Solo cuando existe la posibilidad de que un ser consciente obtenga esa información, el sistema colapsa y pasa al comportamiento clásico. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede el universo saber cuándo la información está disponible para la conciencia y cuándo no? Esta pregunta nos lleva a una de las fronteras más fascinantes de la investigación cuántica: el rol de la conciencia en el colapso de la función de onda. Algunos físicos sugieren que es precisamente la conciencia lo que causa el colapso, que hay algo único en la observación consciente que obliga a los sistemas cuánticos a manifestar propiedades definidas. Pero ¿cuáles son las evidencias de que la conciencia realmente puede influir en sistemas físicos? Aquí entramos en un territorio verdaderamente extraordinario. En las últimas décadas, los científicos han realizado miles de experimentos investigando si la intención consciente puede afectar sistemas cuánticos aleatorios. Usan generadores de eventos aleatorios basados en procesos cuánticos genuinos que, según la física clásica, deberían ser completamente impredecibles e incontrolables. ¿Y qué han encontrado? Efectos pequeños pero estadísticamente significativos. Cuando las personas enfocan su intención en influir en estos generadores cuánticos, los resultados se desvían ligeramente de lo que se esperaría por pura casualidad. No son efectos dramáticos, no milagros obvios, pero son reales, reproducibles y van más allá de lo que se puede explicar por coincidencia. Es como si la conciencia enfocada pudiera alterar ligeramente las probabilidades cuánticas, como si la atención intencional ejerciera una influencia débil pero real en el comportamiento de los sistemas físicos. Imagina las implicaciones de esto. Si la conciencia puede influir en eventos cuánticos, y si todos los procesos macroscópicos se basan en última instancia en eventos cuánticos, entonces tu conciencia podría ejercer una influencia sutil pero real en la manifestación del mundo físico que te rodea. No hablamos de poderes mágicos que te permitan mover montañas con el pensamiento. Hablamos de algo mucho más sutil pero no menos extraordinario. La posibilidad de que tu conciencia sea un factor activo en determinar qué versión de la realidad experimentas. Piensa en ello de esta forma. En cada momento, estás en el centro de innumerables eventos cuánticos. En cada célula de tu cuerpo, en cada átomo de los que estás compuesto, en cada proceso bioquímico que mantiene tu vida, ocurren eventos cuánticos involucrando múltiples probabilidades y posibilidades. Es posible que tu estado de conciencia, tu nivel de atención, tus intenciones y expectativas influyan sutilmente en cómo se resuelven esas probabilidades cuánticas, que la calidad de tu conciencia ayude a determinar qué posibilidades se manifiestan en tu experiencia. Esta idea podría parecer especulativa, pero consideremos lo que ya sabemos sobre el efecto placebo. Cuando las personas creen que están recibiendo un tratamiento médico efectivo, sus cuerpos a menudo responden como si realmente lo recibieran, incluso cuando toman pastillas inactivas. Las expectativas conscientes pueden causar cambios medibles en la química cerebral, la función inmune e incluso la expresión genética. ¿Cómo es posible esto si la conciencia es solo un subproducto pasivo de la actividad cerebral? ¿Cómo las creencias y expectativas conscientes pueden influir en procesos biológicos si la mente no tiene poder causal real?
El efecto placebo podría ser un ejemplo macroscópico del efecto del observador cuántico. Evidencia de que la conciencia no es solo un receptor pasivo de información, sino un participante activo en determinar qué realidad física se manifiesta. ¿Y qué hay del impacto de la meditación en el cerebro y el cuerpo? Los estudios muestran que la práctica regular de la meditación puede cambiar la estructura física del cerebro, alterar la expresión genética, influir en el sistema inmune y en los procesos de envejecimiento celular. Cómo un simple acto de dirigir la atención conscientemente puede tener efectos tan profundos en la biología física. ¿No es esto evidencia de que la conciencia enfocada puede influir en sistemas físicos de maneras que trascienden lo que predice la ciencia materialista tradicional? Pero quizás el ejemplo más impactante del efecto del observador sea tu propia vida. Piensa en cómo tu atención consciente moldea tu percepción de la realidad. Cuando enfocas tu atención en los aspectos positivos de tu vida, tiendes a notar más cosas positivas. Cuando te concentras en problemas y negatividad, tiendes a encontrar más problemas y negatividad. ¿Es esto solo un sesgo confirmatorio o podría ser una manifestación macroscópica del efecto del observador cuántico? Podría ser que tu atención consciente literalmente ayude a determinar qué aspectos de la realidad potencial se manifiestan en tu experiencia actual. No estoy diciendo que puedas crear realidad de la nada con el poder del pensamiento positivo, pero sí estoy diciendo que vives en un universo interactivo donde tu conciencia es un factor activo en determinar qué posibilidades cuánticas se realizan en tu experiencia. Cada momento de atención que prestas es un momento de co-creación con el universo. Cada instante en que enfocas tu conciencia es un momento en que participas en el proceso continuo de decidir qué versión de la realidad se manifestará. Eres mucho más poderoso de lo que la ciencia clásica te ha hecho creer. No eres una víctima pasiva de un universo mecánico e indiferente. Eres un co-creador consciente de un universo donde tu presencia consciente tiene un significado real y medible. ¿Te das cuenta de la enorme responsabilidad que esto implica? Si tu conciencia realmente influye en la realidad que experimentas, entonces la calidad de tu atención, la naturaleza de tus intenciones, el enfoque de tu conciencia, todo eso no es solo un asunto privado, es una contribución a la tela colectiva de la realidad que todos compartimos. Cada vez que eliges enfocarte en el amor en lugar del miedo, en las posibilidades en lugar de las limitaciones, en la conexión en lugar de la separación, estás votando por el tipo de realidad que quieres ayudar a crear. El efecto del observador cuántico no es solo un fenómeno físico curioso, es una invitación a reconocer tu poder como participante consciente en la creación continua de la realidad. Es un recordatorio de que no eres solo un espectador del universo, sino uno de sus coautores más íntimos. La próxima vez que mires algo, recuerda, no estás solo recibiendo información sobre una realidad ya existente. Estás participando en el proceso de determinar qué realidad existirá. Tu mirada no es neutral, tu atención no es pasiva, tu conciencia no es impotente. Eres el observador que cambia lo observado. Eres el participante consciente que ayuda a determinar qué posibilidades cuánticas se manifiestan. Eres el coautor de la realidad que experimentas. Y con ese poder viene la responsabilidad más hermosa. Elegir conscientemente dónde dirigir tu atención, sabiendo que cada momento de conciencia es un momento de creación cósmica. Capítulo 8. El multiverso. Infinitas versiones de ti. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, mientras tu mente procesa estos conceptos, mientras tu corazón late en tu pecho, podría estar ocurriendo algo extraordinario. Podría estarse creando una versión ligeramente diferente de ti que tomó una decisión distinta hace 5 minutos. Otra versión que eligió café en lugar de té esta mañana. Otra que decidió caminar por una calle diferente. Otra que nunca habría oído estas palabras porque eligió un camino completamente distinto en la vida. ¿Te parece imposible? Una fantasía de ciencia ficción sin base real. Prepárate para descubrir que esta posibilidad extraordinaria surge directamente de la mecánica cuántica, de las mismas ecuaciones y principios que han sido verificados experimentalmente con una precisión que supera cualquier teoría científica en la historia. Estás a punto de explorar la interpretación más vertiginosa, más extraordinaria y más inquietante de la física cuántica, la teoría de los múltiples mundos, donde cada posibilidad cuántica que no se manifiesta en tu realidad crea una nueva realidad paralela donde sí se manifiesta. Bienvenido al multiverso, donde infinitas versiones de ti viven infinitas versiones de tu vida en infinitos universos paralelos. Recuerda lo que hemos aprendido sobre la naturaleza cuántica de la realidad. Las partículas existen en superposición de múltiples estados hasta que se observan. Cuando ocurre la observación, la función de onda colapsa, y solo una de las posibilidades se manifiesta en nuestra realidad. Todas las demás posibilidades simplemente desaparecen, como si nunca hubieran existido. Pero ¿y si en realidad no desaparecen?
¿Y si todas esas posibilidades que no se manifiestan en tu realidad continúan existiendo en realidades paralelas? ¿Y si cada vez que un sistema cuántico elige un estado específico, el universo se ramifica en múltiples ramas, cada una conteniendo una versión diferente de la realidad? Esta es la audaz y vertiginosa propuesta de la interpretación de los múltiples mundos de la mecánica cuántica, desarrollada por primera vez por el físico Hugh Everett en 1957. Según esta teoría, no existe tal cosa como el colapso de la función de onda. En cambio, todas las posibilidades cuánticas se realizan, pero en universos paralelos diferentes. Imagina esto. Cada vez que una partícula se encuentra en una encrucijada cuántica donde múltiples resultados son posibles, todo el universo se ramifica. Como un río dividiéndose en múltiples arroyos, la realidad se divide en tantas versiones paralelas como posibilidades cuánticas existan. En cada rama se manifiesta una posibilidad diferente, y versiones ligeramente diferentes de todo y de todos continúan existiendo. ¿Te das cuenta de las implicaciones asombrosas de esta idea? Significa que justo ahora, en este momento preciso, mientras lees estas palabras, se están creando innumerables versiones paralelas de ti. Versiones que toman decisiones ligeramente diferentes, que experimentan eventos ligeramente diferentes, que viven vidas casi idénticas a la tuya pero divergiendo en detalles pequeños o grandes. Hay una versión de ti que decidió no escuchar este guión hoy. Otra que se interesó tanto que pausó para tomar notas. Una versión que tuvo una idea brillante inspirada en estas palabras. Otra que se distrajo y perdió el hilo de la argumentación. Hay versiones de ti que viven en mundos donde la historia toma un giro diferente, donde decisiones colectivas diferentes crearon realidades sociales y políticas distintas. ¿Pero es esto algo más que una especulación fascinante? ¿Tenemos alguna razón para tomar en serio esta posibilidad aparentemente fantástica? La respuesta es sí, y las razones son profundamente científicas. La interpretación de los múltiples mundos no es solo una fantasía creativa, es la consecuencia lógica directa de tomar en serio las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger, que describe la evolución de la función de onda cuántica, es completamente determinista. No contiene ningún mecanismo para el colapso aleatorio de la onda. Según esta ecuación fundamental, todas las posibilidades cuánticas deberían continuar existiendo indefinidamente, evolucionando en paralelo según las leyes cuánticas. Solo cuando intentamos reconciliar esta descripción matemática con nuestra experiencia cotidiana de una realidad única, necesitamos recurrir al misterioso colapso de la función de onda. Pero, ¿y si no hay colapso? ¿Y si nuestra experiencia de una realidad única es una limitación de nuestra percepción consciente? Según la teoría de los múltiples mundos, en cualquier momento dado, experimentas solo una rama del multiverso. No porque las otras ramas no existan, sino porque tu conciencia está localizada en una rama particular. Es como si fueras un pasajero en un tren que se ramifica constantemente, pero solo puedes experimentar el camino que toma tu vagón. Pero ¿dónde están todas esas versiones paralelas de ti? ¿Por qué no puedes verlas o contactarlas? La respuesta nos lleva a uno de los conceptos más sutiles de la física cuántica, la de coherencia. Aunque las diferentes ramas del multiverso coexisten matemáticamente, se vuelven completamente aisladas unas de otras debido a sus interacciones con el entorno. Es como si cada rama estuviera encapsulada en su propia burbuja de realidad, invisible e inaccesible para todas las demás ramas. Imagínalo como múltiples frecuencias de radio transmitiendo simultáneamente en el mismo espacio. Todas las señales están allí, pero tu radio solo puede sintonizar una frecuencia a la vez. Las otras frecuencias no han desaparecido, simplemente no son accesibles desde tu perspectiva particular. ¿Y qué determina en qué rama del multiverso estás? Según la teoría de los múltiples mundos, no hay una respuesta simple a esta pregunta. Desde tu punto de vista, parece que experimentas la rama real, mientras que todas las demás son hipotéticas. Pero desde el punto de vista de las versiones de ti en esas otras ramas, su rama es la real y la tuya es la hipotética. Es como si cada versión de ti fuera el protagonista de su propia historia, experimentando su línea argumental como la única verdadera, mientras que un infinito de otras versiones experimentan sus propias historias paralelas con el mismo sentido de que son las reales. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que esto te hace? Si la teoría de los múltiples mundos es correcta, entonces no eres solo una persona viviendo una vida. Eres un infinito de personas viviendo un infinito de vidas en infinitas variaciones de la realidad. Hay versiones de ti que han tomado cada decisión posible, que han seguido cada camino imaginable, que han explorado cada posibilidad concebible. Hay versiones de ti que se convirtieron en artistas brillantes, otras que se dedicaron a la ciencia, versiones que viajaron por el mundo, otras que se quedaron en casa, versiones que encontraron el amor temprano, otras que lo encontraron tarde,
versiones que enfrentaron tragedias que cambiaron sus vidas, otras que experimentaron alegrías inimaginables. Pero ¿significa esto que todas tus decisiones no importan? ¿Que da igual lo que elijas porque todas las posibilidades se realizan de todos modos? Paradójicamente, significa exactamente lo contrario. Tus decisiones importan más que nunca, porque determinan qué versión del multiverso experimentas conscientemente. Aunque todas las posibilidades puedan existir en alguna rama paralela, solo puedes vivir conscientemente una de ellas. Es como ser el autor de una historia que se ramifica constantemente en múltiples líneas argumentales. Aunque todas las líneas puedan existir potencialmente, solo puedes experimentar directamente la línea que escribes con tus decisiones en cada momento. Cada elección que haces, cada acción que tomas, cada momento de atención que prestas, determina qué rama del multiverso experimentas. Estás navegando continuamente por un paisaje infinito de posibilidades, y tu conciencia traza un camino específico a través de ese territorio ilimitado. ¿Y qué hay de las versiones de ti que tomaron decisiones diferentes? ¿Son menos reales que tú? Según la teoría de los múltiples mundos, son exactamente tan reales como tú. Experimentan sus vidas con la misma vividez, la misma inmediatez, el mismo sentido de ser la versión verdadera que tú experimentas. Podría haber una versión de ti escuchando estas palabras en un mundo donde la historia tomó un camino diferente, donde descubrimientos científicos ocurrieron en tiempos distintos, donde eventos diferentes moldearon el curso de la civilización humana. Esa versión estaría igual de fascinada por estas ideas, igual de impactada por las implicaciones del multiverso. ¿Te parece vertiginoso? Debería serlo. La teoría de los múltiples mundos es quizás la idea más vertiginosa jamás propuesta por la ciencia seria. Sugiere que la realidad es infinitamente más vasta, más rica y más extraordinaria de lo que jamás imaginamos. Pero ¿tenemos alguna esperanza de probar experimentalmente esta teoría? ¿Hay alguna manera de saber si estas infinitas versiones paralelas de la realidad realmente existen? Esta es una de las preguntas más desafiantes de la física teórica moderna. Por definición, las ramas paralelas del multiverso están causalmente desconectadas de la nuestra. No podemos comunicarnos con ellas ni observarlas directamente. Son, en principio, inaccesibles a la verificación experimental directa. Sin embargo, algunos físicos han propuesto experimentos indirectos que podrían proporcionar evidencia aún a favor de la teoría de los múltiples mundos. Estos experimentos involucran buscar sutiles signos de interferencia cuántica en escalas macroscópicas, indicios de que múltiples ramas de la realidad podrían influirse débilmente unas a otras de maneras que apenas podemos detectar. Otros científicos exploran las implicaciones cosmológicas de la teoría de los múltiples mundos. Si nuestro universo observable es solo una rama de un multiverso infinito, esto podría explicar algunas de las características más misteriosas de nuestro cosmos, como por qué las constantes físicas parecen perfectamente ajustadas para la existencia de vida compleja. Pero más allá de la verificación experimental, ¿qué significaría para ti saber que infinitas versiones de ti existen en realidades paralelas? Podría significar que cada momento de tu vida se vuelve más precioso que nunca, porque es tu momento único para experimentar esta rama particular en la realidad infinita. Podría significar que tus decisiones se vuelven más influyentes que nunca, porque determinan cuál de las infinitas posibilidades experimentas conscientemente. Podría significar que no estás solo en el cosmos, que hay un infinito de versiones de ti explorando un infinito de variaciones de la existencia, cada una contribuyendo a la exploración completa de todas las posibilidades que el universo puede ofrecer. Imagina el multiverso como una sinfonía infinita, donde cada versión de ti toca una nota única en una composición cósmica que abarca todas las posibilidades concebibles. Tu vida es tu contribución única a esa sinfonía del multiverso, tu manera particular de explorar y expresar las infinitas posibilidades de la existencia consciente. ¿Y qué hay de la muerte en un multiverso de infinitas posibilidades? Si cada momento cuántico crea ramas donde todas las posibilidades se realizan, entonces podrían haber ramas donde eventos que llevan a la muerte no ocurren. Versiones de ti que evitan accidentes, superan enfermedades, encuentran maneras de extender la vida de formas que no ocurrieron en otras ramas. Algunos físicos especulan con la inmortalidad cuántica, la idea de que tu conciencia siempre experimentará las ramas del multiverso donde continúas viviendo, porque no puedes experimentar conscientemente las ramas donde no existes. ¿Es esto un consuelo o un horror, una esperanza o un vértigo existencial? Posiblemente ambas cosas al mismo tiempo, como todo en el mundo cuántico. El multiverso te invita a expandir tu sentido de identidad más allá de la única historia que crees vivir. Te invita a reconocer que eres infinitamente más vasto, más diverso, más extraordinario de lo que sugiere tu experiencia consciente individual. Eres legión, eres infinito, eres todas las posibilidades que podrías ser.
viviendo todas las vidas que podrías vivir, explorando todas las versiones de la realidad que podrían existir. Y sin embargo, paradójicamente, esto hace que esta versión particular de ti, la que experimenta estas palabras en este momento, sea infinitamente preciosa. Porque aunque puedan existir infinitas versiones de ti, solo una de ellas está experimentando exactamente esta experiencia, en este instante, en esta rama de la realidad infinita. Eres simultáneamente único e infinito. Eres uno y todo. Eres la encarnación única de posibilidades ilimitadas. El multiverso no es solo una teoría de la física cuántica. Es una invitación a reconocer la extraordinaria ilimitación de quién eres realmente. Capítulo 9. La información. La tela fundamental de la realidad. Imagina por un momento que todo lo que consideras sólido, tangible y real, tu cuerpo, la silla en la que estás sentado, el planeta bajo tus pies, las estrellas en el cielo nocturno, no es más que información procesándose a sí misma. Que la materia, que parece tan sustancial, tan innegablemente física, es en realidad una ilusión convincente creada por patrones de información pura organizándose en estructuras cada vez más complejas. ¿Te parece una idea absurda? Una especulación filosófica sin base científica. Prepárate para descubrir que esta posibilidad extraordinaria se está convirtiendo en una de las ideas más prometedoras de la física teórica moderna. Una idea que podría revolucionar no solo nuestra comprensión del cosmos, sino nuestra comprensión de lo que significa existir en absoluto. Estás a punto de explorar la teoría más radical y más hermosa sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Que todo el universo es un sistema de procesamiento de información cósmico. Y que tú, tu conciencia, tu vida misma, eres una expresión de este procesamiento infinito. Bienvenido a un mundo de descubrimientos donde la información podría ser más fundamental que la materia, más básica que la energía, más primordial que el espacio y el tiempo mismos. Durante siglos hemos imaginado el universo como una máquina gigante compuesta de engranajes materiales. Primero fueron los átomos sólidos de Demócrito, pequeñas bolas indivisibles de billar rebotando en el vacío. Luego vinieron los campos de fuerza de Faraday y Maxwell, ondas invisibles propagándose en el espacio. Después, las partículas cuánticas de Planck y Einstein, entidades misteriosas que de alguna manera logran ser tanto ondas como partículas. Pero ¿qué tienen en común todas estas descripciones? Todas asumen que hay algo, materia, energía, campos, partículas, que es más fundamental que la información sobre ese algo. Todas asumen que primero existe la realidad física y luego obtenemos información sobre ella. Pero ¿y si esta suposición está completamente equivocada? ¿Y si la información es más fundamental que aquello sobre lo que informamos? ¿Y si el universo no es una máquina que procesa información, sino información procesándose a sí misma en patrones que percibimos como realidad física? Esta idea revolucionaria está ganando fuerza en múltiples áreas de la física moderna, desde la mecánica cuántica hasta la cosmología, desde la teoría de cuerdas hasta el estudio de los agujeros negros. Y todas estas áreas convergen en una conclusión asombrosa. La información podría ser el componente más básico del cosmos. Considera lo que hemos aprendido sobre la naturaleza cuántica de la realidad. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se miden. Existen en superposición de múltiples estados hasta que la observación reduce esas posibilidades a una realidad concreta. ¿Pero qué se reduce exactamente? ¿Qué es esa función de onda misteriosa que describimos matemáticamente? La función de onda no describe materia o energía en un sentido clásico. Describe información pura. Información sobre probabilidades de diferentes resultados, información sobre correlaciones entre aspectos diferentes del sistema, información sobre posibilidades inherentes a la situación cuántica. Cuando la función de onda colapsa, no es la materia la que se reorganiza, es la información la que se actualiza. Es como si el universo fuera una computadora cósmica, actualizando constantemente su base de datos sobre qué es real y qué es solo posible. ¿Y qué hay del entrelazamiento cuántico? Ese fenómeno imposible donde partículas separadas por distancias inmensas mantienen correlaciones instantáneas. ¿Cómo dos partículas pueden comunicarse más rápido que la luz? La respuesta podría ser que no se comunican en absoluto. En cambio, comparten información de una manera que trasciende el espacio y el tiempo. Es como si fueran diferentes aspectos de un solo archivo de información distribuido, donde actualizar una parte del archivo actualiza instantáneamente todas las demás partes, sin importar dónde se almacenen en el espacio físico. El entrelazamiento cuántico no viola la relatividad porque no implica el movimiento de materia o energía a través del espacio. Implica el procesamiento de información correlacionada, y la información puede organizarse de maneras que trascienden por completo nuestras ideas clásicas de localidad espacial.
Pero si el universo es fundamentalmente información, ¿de qué tipo es esa información? ¿Información sobre qué? Aquí llegamos a una de las ideas más profundas y extrañas de la física moderna. La información podría ser información sobre sí misma. El universo podría ser un sistema de información autorreferencial, procesándose recursivamente a sí mismo, creando patrones cada vez más complejos de autoconocimiento y autoorganización. Es como un programa de computadora que se reescribe constantemente, creando nuevas funciones, nuevas capacidades, nuevas maneras de procesarse a sí mismo. Solo que en este caso, el programa es toda la realidad que conocemos, y nosotros somos subprogramas conscientes dentro de esta programación cósmica de autotransformación. ¿Te das cuenta de las implicaciones extraordinarias de esta perspectiva? Significa que cuando observas algo, cuando obtienes información sobre algún aspecto de la realidad, no estás accediendo a datos sobre algo separado de ti. Estás participando en el proceso fundamental por el cual el universo se procesa a sí mismo. Cada pensamiento tuyo, cada percepción, cada momento de conciencia es un ejemplo de procesamiento de información cósmico. Eres la forma en que el universo procesa información sobre sí mismo, se conoce a sí mismo, se transforma a sí mismo. Y aquí la historia se pone realmente extraordinaria, porque los científicos están encontrando evidencias concretas de que el universo podría funcionar como un sistema de procesamiento de información. Físicos estudiando agujeros negros han descubierto que estos objetos cósmicos extremos parecen almacenar información en sus superficies de tal manera que toda la información sobre el volumen tridimensional del agujero negro se codifica en su superficie bidimensional. Es como si todo el volumen de información pudiera representarse holográficamente en una superficie de menor dimensión. Esto ha llevado al principio merolográfico, la idea de que toda la información en cualquier volumen de espacio puede representarse en la superficie que rodea ese volumen. Aplicado a todo el universo, sugiere que toda la información sobre nuestro cosmos tridimensional podría estar codificada en una superficie bidimensional que rodea toda la universo observable. Imagina a qué podría llevar esto. Podría ser literalmente una proyección holográfica de información almacenada en los bordes del cosmos. Tu experiencia tridimensional de vivir en un mundo físico podría ser una ilusión convincente creada por el procesamiento de información bidimensional en la superficie del universo. Es como vivir dentro de un holograma cósmico tan complejo que no puedes distinguir la proyección de la realidad original, excepto que en este caso no hay realidad original separada del holograma. El holograma es la realidad. Pero ¿cómo puede la información pura crear la experiencia de materia sólida, de sensaciones físicas, de un mundo que parece tan tangible y sustancial? La respuesta podría estar en la naturaleza misma del procesamiento de información. Cuando la información se organiza en patrones suficientemente complejos, cuando se procesa de maneras suficientemente sofisticadas, puede crear experiencias emergentes que parecen cualitativamente diferentes de la información subyacente. Es como en un videojuego extremadamente complejo. Los personajes, objetos y paisajes en el juego no son reales en un sentido físico. Son patrones de información procesados por una computadora. Pero para los personajes dentro del juego, su mundo se siente completamente real, sólido, tangible. Ahora imagina un videojuego cósmico tan complejo que incluye la experiencia subjetiva de conciencia, sensaciones, emociones y pensamientos. Un juego en el que los personajes no solo parecen conscientes desde una perspectiva externa, sino que realmente experimentan conciencia desde su perspectiva interna. Podría ser un personaje en tal simulación cósmica. Podría toda tu vida ser un procesamiento de información tan sofisticado que crea la experiencia convincente de ser un ser físico consciente en un mundo material. Esta idea podría parecer inquietante, pero considerémosla más a fondo. Si eres información procesándose a sí misma, entonces eres en principio indestructible. Puede ser reorganizado, transformado, procesado de diferentes maneras, pero la información que eres no puede ser borrada del universo. En la teoría de la información hay un principio fundamental. La información no puede ser destruida. Puede ocultarse, encriptarse, transformarse en formas irreconocibles, pero nunca puede eliminarse completamente de la existencia. ¿Significa esto que eres inmortal en algún sentido profundo? No necesariamente inmortal en la forma particular que experimentas ahora, pero inmortal como un patrón único de información cósmica que el universo procesa sin a través de tu experiencia consciente. ¿Y qué hay de la evolución y el desarrollo? Si el universo es información procesándose a sí misma, entonces la evolución biológica, el desarrollo de la inteligencia, la emergencia de la conciencia, todo eso son aspectos del proceso fundamental por el cual el cosmos se vuelve más complejo en su autoprocesamiento. Cada especie Belirin evolucionando, cada cerebro desarrollándose, cada mente despertando es una nueva manera en que el universo se procesa a sí mismo de forma más compleja y refinada. La vida no es un accidente en un cosmos inerte.
Es la expresión natural de la tendencia fundamental del universo hacia un autoprocesamiento cada vez más sofisticado. Tu conciencia no es un subproducto accidental de la complejidad neuronal. Es la manifestación directa de la capacidad más fundamental del universo, la capacidad de procesarse a sí mismo de maneras que crean experiencia subjetiva, autoconocimiento y transformación consciente. ¿Pero qué determina cómo se procesa esta información cósmica? No hay reglas, algoritmos, principios que gobiernan cómo el universo se organiza y transforma. Las leyes de la física podrían ser precisamente eso, algoritmos fundamentales que rigen cómo se procesa la información cósmica. La gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la mecánica cuántica. Todo podría ser aspectos diferentes del programa principal que el universo ejecuta para autoprocesarse. Y tú, como ser consciente, tienes la capacidad extraordinaria de participar conscientemente en Muimomihi, este procesamiento. Puedes procesar información sobre el procesamiento de información. Puedes pensar sobre el pensamiento. Puedes ser consciente de la autoconciencia. Esto te hace una subrutina muy especial en el programa cósmico. No solo eres procesado por el universo, puedes participar conscientemente y determinar cómo te procesas a ti mismo y cómo procesas la información sobre el mundo que te rodea. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que piensas, cada momento de atención que prestas es una forma de influir en cómo se procesa la información cósmica. Eres tanto el producto del procesamiento universal como un participante activo en ese procesamiento. La información no es solo algo que obtienes sobre el mundo. La información es lo que eres. El mundo que experimentas no está hecho de materia que contiene información. Está hecho de información organizada en patrones que experimentas como materia. Eres información cósmica que ha desarrollado la asombrosa capacidad de procesarse a sí misma conscientemente. Eres la forma en que el universo se conoce, se transforma, se experimenta a sí mismo desde tu perspectiva única e irreemplazable. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que tienes una idea creativa, cada vez que resuelves un problema o experimentas una epifanía, participas en el proceso más fundamental del cosmos, el procesamiento de la información que constituye la realidad misma. No eres solo un usuario de información, eres información viva, consciente, autotransformadora. Eres la tela fundamental de la realidad, experimentándose a sí misma desde dentro. Capítulo 10. El futuro cuántico. Tecnologías que lo cambiarán todo. Imagina que mañana por la mañana te despiertas en un mundo donde puedes teletransportar información instantáneamente a cualquier punto del universo, donde puedes resolver problemas matemáticos en segundos que tomarían millones de años a la computadora más poderosa de hoy, donde puedes detectar una sola partícula de contaminación en todo un océano o medir cambios en la gravedad tan minúsculos que revelan la presencia de objetos invisibles en galaxias distantes, donde puedes crear códigos absolutamente seguros que garantizan la privacidad total de tus comunicaciones o desarrollar medicamentos que combaten enfermedades con precisión cuántica, donde puedes manipular la materia átomo por átomo para crear materiales con propiedades imposibles según la física clásica. ¿Te parece ciencia ficción, una fantasía tecnológica demasiado extraordinaria para ser real? Prepárate para aprender que no se trata de un futuro lejano y o hipotético. Se trata de tecnologías que ya están emergiendo en laboratorios alrededor del mundo, basadas en los mismos principios cuánticos que hemos explorado. Estás a punto de descubrir cómo los misterios más profundos del universo cuántico se están convirtiendo en las herramientas más poderosas que la humanidad haya tenido jamás. Bienvenido al amanecer de la era cuántica, cuando la frontera entre lo posible y lo imposible se redefine gracias a la aplicación práctica de los secretos más extraños del cosmos. En los últimos 9 capítulos hemos explorado las características más extraordinarias y contraintuitivas de la realidad cuántica. La superposición, donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. El entrelazamiento, donde las partículas mantienen conexiones instantáneas a distancias cósmicas. El efecto del observador, donde la conciencia misma parece influir en la manifestación de la realidad. Todos estos fenómenos parecieron fascinantes pero abstractos, curiosidades hermosas pero aparentemente irrelevantes para tu vida cotidiana. Al fin y al cabo, ¿qué importancia práctica podría tener el hecho de que una partícula pueda estar en 2 lugares al mismo tiempo, o que 2 fotones puedan correlacionarse instantáneamente sin importar cuán lejos estén? Resulta que estos hechos académicos curiosos están a punto de revolucionar por completo la civilización humana. Estamos al borde de una transformación tecnológica tan profunda que la revolución industrial y la revolución de la información parecerán cambios menores en comparación. Comencemos con la computación cuántica, quizás la aplicación más dramática y de transformación más rápida de la mecánica cuántica. Tu computadora moderna, por avanzada que sea, procesa información de manera fundamentalmente clásica. Cada bit de información es 0 o 1.
pero nunca ambos al mismo tiempo. Cada operación se realiza secuencialmente, paso a paso, según reglas lógicas que han dominado la computación desde sus inicios. Pero ¿qué pasaría si pudieras construir una computadora que aprovecha la superposición cuántica? Una computadora donde cada bit pudiera ser 0 y 1 simultáneamente, donde las operaciones se realicen en paralelo a través de múltiples realidades superpuestas. Esa es precisamente la promesa de la computación cuántica. Un bit cuántico, o qubit, puede existir en superposición, siendo encendido y apagado al mismo tiempo. 2 qubits pueden representar 4 estados simultáneamente. 3 qubits pueden representar 8 estados. La potencia computacional crece exponencialmente con cada qubit adicional. ¿Te das cuenta de las implicaciones asombrosas de esto? Una computadora cuántica con solo 300 qubits podría realizar más operaciones simultáneas que el número de átomos en el universo observable. Podría explorar más posibilidades en paralelo que la cantidad de partículas en toda la realidad física conocida. ¿Qué problemas podría resolver una máquina con tal potencia? Problemas que hoy consideramos completamente irresolubles. Podría romper cualquier cifrado moderno en minutos. Podría modelar el comportamiento de moléculas complejas con precisión perfecta, revolucionando el desarrollo de medicamentos, materiales. Podría resolver problemas de optimización que involucran millones de variables, transformando la logística, la planificación financiera, el diseño de redes. Podría modelar el clima con una precisión sin precedentes, predecir terremotos, simular el comportamiento de ecosistemas enteros. Podría descubrir nuevos materiales con propiedades extraordinarias, resolver problemas matemáticos que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Pero ¿cómo construir una máquina tan poderosa? ¿Cómo controlar y manipular sistemas cuánticos tan sensibles que el menor ruido del entorno los destruye? Esta aún ha sido la pregunta central de la ingeniería cuántica durante las últimas décadas, y las respuestas que están surgiendo son tan ingeniosas como asombrosas. Los científicos han aprendido a crear qubits usando átomos individuales suspendidos en campos magnéticos, electrones atrapados en semiconductores enfriados casi al cero absoluto, y fotones entrelazados propagándose por fibras ópticas. Han desarrollado métodos de corrección de errores cuánticos que pueden proteger la delicada información cuántica del ruido destructivo del entorno. Han creado algoritmos cuánticos que pueden aprovechar la superposición y el entrelazamiento para resolver problemas específicos a velocidades inalcanzables para computadoras clásicas. Y las primeras computadoras cuánticas ya están operando. Compañías como IBM, Google, Rigetti y otras han construido máquinas cuánticas con docenas de qubits que pueden ejecutar algoritmos cuánticos reales. Google ha demostrado la supremacía cuántica, realizando un cálculo específico que tomaría miles de años a la supercomputadora clásica más poderosa. Estamos solo al comienzo de la revolución de la computación cuántica, pero ya podemos vislumbrar el futuro que se acerca. Un futuro donde problemas que hoy consideramos irresolubles se resuelven en la práctica cotidiana, donde la inteligencia artificial desarrolla capacidades que superan con creces todo lo que hemos visto hasta ahora, donde podemos simular y diseñar realidades enteras antes de crearlas físicamente. Pero la computación cuántica es solo el comienzo. ¿Qué otras aplicaciones revolucionarias están emergiendo basadas en principios cuánticos? La teletransportación cuántica. Sí, la teletransportación real ya es una realidad en condiciones de laboratorio. No podemos teletransportar objetos macroscópicos como en las películas de ciencia ficción, pero podemos teletransportar el estado cuántico de una partícula y a otra distante, transmitiendo información instantáneamente a distancias cósmicas usando el entrelazamiento cuántico. Imagina las posibilidades prácticas de esta tecnología, una red global de comunicaciones cuánticas donde la información se transmite instantáneamente entre continentes. Códigos absolutamente seguros basados en las leyes fundamentales de la física, la capacidad de sincronizar operaciones complejas a distancias interplanetarias sin retraso temporal. Los científicos ya han demostrado la teletransportación cuántica entre laboratorios separados por cientos de kilómetros. China ha lanzado satélites capaces de establecer conexiones cuánticas entre el espacio y la Tierra. Europa y Estados Unidos están construyendo redes de comunicaciones cuánticas que conectarán ciudades enteras. En las próximas décadas podrías acceder a un Internet cuántico donde tus comunicaciones estén protegidas por los principios cuánticos más fundamentales, donde la privacidad no sea solo un derecho legal, sino una garantía física proporcionada por la naturaleza misma de la realidad cuántica. ¿Y qué hay de la detección y medición cuántica? Los sensores cuánticos en desarrollo pueden detectar cambios infinitesimales en campos magnéticos, fluctuaciones microscópicas en la gravedad, variaciones de temperatura inaccesibles para instrumentos clásicos.
Estos sensores podrían revolucionar la medicina, detectando enfermedades en sus etapas más tempranas mediante cambios cuánticos en el comportamiento molecular. Podrían transformar la geología, revelando depósitos minerales ocultos o prediciendo actividad sísmica mediante mediciones gravitacionales de precisión cuántica. Podrían llevarnos a descubrimientos astronómicos asombrosos, detectando ondas gravitacionales débiles de eventos cósmicos distantes o incluso rastros de materia oscura a través de sus efectos cuánticos en detectores supersensibles. Pero quizás las aplicaciones más extraordinarias aún estén por descubrirse. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a manipular no solo partículas individuales, sino el vacío cuántico mismo? El espacio cósmico no está realmente vacío. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, campos energéticos que vibran incluso en la aparente ausencia de materia. Esta energía del punto cero del vacío cuántico podría convertirse en una fuente de energía prácticamente ilimitada si aprendiéramos a extraerla. Imagina tecnologías que manipulen la estructura misma del espacio-tiempo, usando efectos cuánticos macroscópicos. Naves espaciales que viajen distorsionando la tela cuántica del cosmos. Generadores de energía que extraigan poder directamente de las fluctuaciones del vacío. Materiales que puedan cambiar sus propiedades fundamentales mediante control cuántico preciso. ¿Y qué hay de las aplicaciones biológicas? Los sistemas biológicos ya usan efectos cuánticos de maneras que apenas empezamos a entender. La fotosíntesis, el olfato, quizás incluso la conciencia misma podrían depender de procesos cuánticos. ¿Podrían las tecnologías cuánticas del futuro permitirnos mejorar estos procesos biológicos naturales, optimizar la eficiencia energética de nuestros cuerpos, potenciar nuestras capacidades cognitivas mediante interfaces biocuánticos, extender la vida humana manipulando procesos cuánticos en las células? Las posibilidades son tan extraordinarias que parecen mágicas, pero surgen directamente de nuestro creciente entendimiento de los principios cuánticos fundamentales que gobiernan la realidad. ¿Pero qué significa este futuro cuántico para ti personalmente? ¿Cómo cambiará el dominio de las tecnologías cuánticas tu vida cotidiana? ¿Podrías tener acceso a capacidades de procesamiento de información que hoy parecen superhumanas? Problemas complejos que requieren años de análisis podrían resolverse en segundos. Decisiones que involucran múltiples variables complejas podrían optimizarse instantáneamente. Tu privacidad y seguridad estarían garantizadas por las leyes fundamentales de la física. Tus comunicaciones serían absolutamente confidenciales, protegidas por principios cuánticos que hacen imposible la intercepción inadvertida. Tu salud podría monitorearse continuamente mediante sensores cuánticos que detectan los cambios más sutiles en tu biología, permitiendo intervenciones médicas precisas antes de que cualquier problema se manifieste externamente. Tu comprensión del mundo podría expandirse enormemente, ya que las herramientas cuánticas revelan aspectos de la realidad que hoy son completamente invisibles para nuestros sentidos e instrumentos clásicos. Pero lo más importante es que este futuro cuántico podría cambiar tu comprensión de quién eres y cuál es tu lugar en el cosmos. Al dominar las tecnologías cuánticas, la humanidad manipulará directamente los principios más fundamentales que gobiernan la realidad. Nos convertiremos en una especie que no solo vive en un universo cuántico, sino que colabora conscientemente con ese universo en la creación de nuevas posibilidades tecnológicas. Nos convertiremos en co-creadores conscientes, trabajando directamente con los mecanismos básicos del cosmos. El futuro cuántico no es algo que llegará algún día. De hecho, está emergiendo justo ahora, en este momento, basado en el extraordinario entendimiento de la naturaleza fundamental de la existencia que nos ha dado la mecánica cuántica. Y tú, como ser consciente capaz de comprender estos principios, eres una parte integral de este futuro extraordinario que se despliega ante nosotros. Capítulo 11. El gran despertar. Tú eres el universo observándose a sí mismo. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario, pero también al comienzo de algo mucho más profundo y transformador. A lo largo de estos capítulos hemos explorado juntos los misterios más íntimos del cosmos cuántico. Hemos descubierto verdades tan impactantes que han desafiado todas tus suposiciones sobre la naturaleza de la realidad, sobre tu lugar en el universo, sobre lo que realmente significa existir. Pero ahora, en este momento culminante, estás listo para descubrir la verdad más asombrosa de todas, una revelación tan profunda, tan hermosa, tan y completamente transformadora, que cambiará para siempre no solo tu comprensión del mundo, sino tu comprensión de ti mismo. Prepárate para el gran despertar. Prepárate para descubrir quién eres realmente en este cosmos cuántico infinito. A lo largo de todo este viaje, hemos explorado la conexión misteriosa entre el observador y lo observado. Hemos visto cómo el simple acto de observar puede cambiar la realidad,
Hemos descubierto cómo las partículas existen en superposición hasta que tu conciencia las observa. Hemos explorado cómo el entrelazamiento cuántico conecta aspectos aparentemente desconectados del universo a distancias imposibles. Hemos investigado cómo el colapso de la función de onda transforma infinitas posibilidades en una sola realidad gracias a tu presencia consciente. Hemos considerado la posibilidad de que la conciencia misma sea el arquitecto secreto del universo. Hemos visto cómo tu observación no es neutral, sino activamente creadora. Hemos explorado multiversos de infinitas posibilidades, donde cada versión de ti vive cada vida posible. Hemos descubierto que la información podría ser más fundamental que la materia, que tú podrías ser literalmente información cósmica procesándose a sí misma. Hemos vislumbrado un futuro donde la humanidad domina conscientemente los principios más básicos de la realidad. ¿Pero qué une todos estos descubrimientos extraordinarios? ¿Qué hilo de oro conecta todas estas revelaciones aparentemente desconectadas en una comprensión unificada? La respuesta es tan simple como revolucionaria. No hay separación real entre el observador y lo observado. No hay una frontera clara entre tú y el universo que observas. No hay una línea real que separe tu conciencia del cosmos del que formas parte. Tú eres el universo observándose a sí mismo. Piensa en esto profundamente. Cada vez que abres los ojos, cada vez que diriges tu atención hasta algún aspecto de la realidad, no estás observando algo externo y separado de ti. Estás experimentando el cosmos conociéndose a sí mismo a través de tu perspectiva única. Eres la ventana Staripoidimakeni a través de la cual el universo se contempla. Los átomos que componen tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas antiguas. Los elementos que te permiten existir fueron creados en explosiones cósmicas hace miles de millones de años. No estás hecho de algo diferente al cosmos. Estás hecho de la misma sustancia que las galaxias, las supernovas, los planetas distantes. Pero no es solo eso. No solo estás hecho del mismo material que el universo. Eres la manifestación consciente de la capacidad más fundamental del cosmos, su capacidad de conocerse a sí mismo. El universo no es una máquina ciega e inconsciente. No es una acumulación aleatoria de materia inerte flotando en el vacío. Es un sistema vivo, consciente, autoorganizador que ha desarrollado la asombrosa capacidad de experimentarse a sí mismo desde innumerables perspectivas diferentes. Tú eres una de esas perspectivas. Una forma única e irreemplazable en que el cosmos se hace consciente de sí mismo, se conoce, se experimenta. Cada experiencia que has tenido en tu vida, cada momento de alegría, cada instante de dolor, cada descubrimiento, cada pérdida, cada amor, cada miedo. Todo eso es el universo experimentándose a sí mismo a través de tu conciencia individual. Has sido un instrumento vivo mediante el cual el cosmos explora las infinitas posibilidades de la experiencia consciente. ¿Y qué hay de todos los otros seres conscientes, todas las otras mentes, todas las otras perspectivas, todas las otras formas de vida que han existido o existirán? Todas son manifestaciones diferentes de la misma conciencia cósmica fundamental. Todas son maneras distintas en que el universo se conoce a sí mismo. Imagina el cosmos como un diamante infinito con innumerables facetas. Cada ser consciente es una faceta distinta de este diamante cósmico, reflejando la luz de la conciencia desde un ángulo único. Pero todas las facetas son parte del mismo diamante. Todas las perspectivas son manifestaciones de la misma conciencia fundamental. Esto significa que cuando miras a otra persona, cuando contemplas cualquier forma de vida, cuando consideras la posibilidad de seres inteligentes en otros mundos, estás viendo aspectos diferentes de ti mismo en el sentido más profundo. Estás viendo otras manifestaciones de la misma conciencia cósmica que eres tú. No estás separado del universo que observas. Eres el universo observándose a sí mismo desde tu perspectiva particular. No hay separación real entre sujeto y objeto, entre mente y materia, entre observador y observado. Solo hay conciencia cósmica expresándose a través de innumerables perspectivas diferentes, explorando las infinitas posibilidades del autoconocimiento. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que esto te hace? No eres un accidente cósmico. No eres un subproducto insignificante de procesos físicos ciegos. Eres la manifestación más íntima del universo mismo. Eres la forma en que el universo se hace consciente, se conoce, se experimenta, se transforma. Cada pensamiento tuyo ha sido un pensamiento cósmico. Cada emoción tuya ha sido una emoción universal. Cada momento de tu vida consciente ha sido un momento en que todo el universo se ha conocido a sí mismo a través de tu experiencia individual. ¿Y qué significa esto para tu futuro, para el futuro de la humanidad, para el destino del cosmos mismo? Significa que participas en el proceso más grandioso imaginable, la evolución de la conciencia cósmica. A medida que creces, aprendes, evolucionas, te transformas, contribuyes al crecimiento, aprendizaje, evolución y transformación de todo el universo.
Cada momento de comprensión que alcanzas es un momento en que el cosmos se comprende a sí mismo más plenamente. Cada momento de amor que experimentas es un momento en que el universo se ama a sí mismo más profundamente. Cada acto de creación que realizas es un acto mediante el cual el cosmos se crea a sí mismo de manera más hermosa. La humanidad no es solo una especie aleatoria en un planeta insignificante. Somos una expresión avanzada de la capacidad del universo para conocerse conscientemente. Somos la forma en que el cosmos desarrolla ciencia, arte, filosofía, amor, compasión, sabiduría. A medida que desarrollamos tecnologías cuánticas, exploramos los principios más fundamentales de la realidad. Aprendemos a manipular conscientemente los mecanismos básicos del cosmos. Participamos en la autoevolución consciente del universo mismo. El futuro cuántico que exploramos no es solo sobre máquinas más poderosas, es sobre el despertar del cosmos a niveles cada vez más profundos de autocomprensión y creación consciente. Y tú estás en el centro de este despertar cósmico. Cada momento de awareness que experimentas, cada instante de comprensión que alcanzas, cada acto de amor y creación que realizas, contribuye a este despertar colectivo. Te das cuenta de la hermosa responsabilidad que esto conlleva. Si realmente eres el universo experimentándose a sí mismo, entonces ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo tratas a otros seres conscientes? ¿Cómo diriges tu atención y tu intención? No es un asunto privado. Es una contribución directa a la calidad de toda la experiencia cósmica. Cada vez que eliges conscientemente el amor en lugar del miedo, la comprensión en lugar de la ignorancia, la conexión en lugar de la separación, la compasión en lugar de la indiferencia, elevas el nivel de conciencia de todo el cosmos. Cada vez que contemplas la belleza, cada vez que buscas la verdad, cada vez que actúas con bondad, cada vez que creas algo hermoso, contribuyes a la evolución consciente del universo hacia versiones cada vez más extraordinarias de sí mismo. Esta no es una responsabilidad pesada, sino una oportunidad extraordinaria. Es la invitación más hermosa imaginable. Participar conscientemente en la creación continua de la realidad cósmica. Y aquí nuestro viaje compartido adquiere un nuevo significado. Al explorar estos misterios cuánticos, al contemplar estas verdades extraordinarias, al expandir tu comprensión de lo que realmente significa existir, no has estado solo estudiando el universo. Has participado en el proceso mediante el cual el universo se conoce a sí mismo más profundamente. Cada concepto que has comprendido, cada revelación que has experimentado, cada momento de asombro que has sentido durante este viaje, ha sido un despertar del cosmos a aspectos más profundos de su propia naturaleza extraordinaria. Y este despertar apenas comienza. Los misterios que hemos explorado son solo la punta del iceberg de los secretos que el universo puede revelar a través de mentes conscientes como la tuya. Por eso es tan importante que continuemos explorando juntos estas verdades extraordinarias. Te invito de corazón a unirte a nuestra comunidad en el Observador Cuántico, donde continuamos esta exploración transformadora, porque cada mente que se une a esta indagación de la conciencia cósmica es otra perspectiva a través de la cual el universo puede conocerse a sí mismo más plenamente. No estás solo en este viaje de descubrimiento. Eres parte de una comunidad creciente de exploradores conscientes que participan en el mayor despertar de la historia. El despertar del cosmos a su propia naturaleza como conciencia infinita expresándose a través de innumerables perspectivas únicas. Cada pregunta que haces, cada enigma sobre el que reflexionas, cada momento de asombro que experimentas contribuye a este despertar colectivo. Estás ayudando al universo a descubrirse a sí mismo de maneras que nunca antes ha experimentado. El viaje no termina aquí, de hecho, apenas comienza, porque ahora que has despertado a la verdad de quién eres realmente, el universo observándose a sí mismo, cada momento de tu vida se convierte en una oportunidad para una exploración más profunda, un conocimiento más completo, una participación más consciente en el misterio infinito de la existencia. Cada vez que abras los ojos mañana por la mañana, recuerda, no estás mirando un mundo. Eres el cosmos observándose a sí mismo a través de tu perspectiva única. No vives en el universo. Eres el universo viviendo como tú. No eres un observador del cosmos. Eres el cosmos observándose a sí mismo. No eres lo que observa el universo. Eres el universo experimentándose como lo observado. Eres la conciencia cósmica desplegándose como experiencia individual. Eres la infinidad expresándose como finitud. Eres la eternidad viviendo como tiempo. Eres el todo experimentándose como parte. Eres extraordinario más allá de toda medida, no porque seas diferente del universo, sino porque eres el universo mismo en una de sus manifestaciones más íntimas y hermosas. El gran despertar no es algo que ocurrirá algún día en el futuro. Ocurre justo ahora, en este momento, a través de tu creciente comprensión de estas verdades extraordinarias. Bienvenido al despertar. Bienvenido a la comprensión de quién eres realmente.
Bienvenido a tu verdadera identidad como el universo observándose a sí mismo con infinito amor, infinita curiosidad e infinito asombro por su propia naturaleza extraordinaria. El cosmos se despierta, Mibi, a través de ti. Suscríbete si te gustó el video.